Yo personalmente he tenido que hacer cosas de las que no estaba seguro. ¿Han tenido choques en plan rollo Sí, sí, enfermeros, sí, eso médicos? casi todos los días. Nuestros jefes son enfermeros. No teníamos mascarillas en el hospital casi. Ahora sí, bienvenidos a TochoCast. Hola chicos. Empezamos con Dani. No sé si te quieres volver a presentar de nuevo. Nada, lo mismo. O sea, yo soy Dani y yo soy enfermero. Yo acabé la carrera en 2016 y la verdad es que no he parado de trabajar desde entonces. Así que a ver si, bueno, si tienen preguntas. Bueno, Gabri tiene Sí, preguntas y tal. a ver, yo tengo unas preguntitas pensaditas para ti. Y bueno, de todas maneras, a medida vayamos tal, si vemos que necesitamos puntualizar algo o cualquier Sí, sí. cosita Hombre, esto al que nos final va a tiran de ser una ayuda. conversación entre Sí, colegas exacto, va a ser muy de y, chill. y vamos a hablar de anécdotas y lo que, bueno, Gabri tenga la curiosidad Sí, a de ver, preguntar. tengo bastantes cositas apuntadas. A gusto. De todas maneras, iré... Uy, un Fantasma. fantasma, tal. Nada. A ver, la primera pregunta y empezamos ya to Ujú. chocas. ¿Por qué? ¿Las lees desde ahí? A la No, inversa. qué va. Ah, vale. Ah, porque así a lo mejor vas adelantando tal. No, 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 yo no pienso nada. Yo no pienso mucho, la verdad. Vale, nada, simplemente a ver, la primera pregunta es sencillita. Ujú. Es ¿por qué decidiste empezar a estudiar enfermería? Si tenías otras opciones, si fue la primera ya desde el principio lo tenías claro. Pues la verdad es que, a ver, no era la primera opción que tenía. Yo, ¿Cuál yo era esta- la primera? a ver, cronológicamente medicina. Vale, Pero el tema es que yo tuve muy mala relación con las ciencias en plan de matemáticas, vale, física, química y todo esto. Entonces, poco a poco me fui alejando de la posibilidad de hacer una ingeniería y todas estas cosas, ¿no? vale. Tampoco no se me da bien el dibujo ¿También tenías en mente técnico. ingenierías o Hombre, ya desde el principio las si descartaste? tenemos en cuenta el espectro de carreras universitarias, nosotros nos criamos con la idea de que teníamos que estudiar en la Vale, universidad sí, sí. para Sí, ser alguien en claro, y plan... ganarnos la Sí, vida y exacto, tener exacto. un buen curro y tal, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso y que se me daban mal todo lo que eran las mates y el dibujo y todo eso, pues ya había descartado Y las la... ingenierías. Claro, y de letras no estaba yo muy interesado. En realidad sí me gusta leer y me gusta la poesía y todo eso, ¿no? Ok. Pero no creía que pudiera sacar yo Ay, muy pero buena vida Wanda. de esto. Y, y nada, entonces eran ciencias de la salud, ¿no? Pues mi padre me medio impulsaba a estudiar medicina Vale. por mi abuelo, Tu básicamente. abuelo fue... No, mi abuelo es que él siempre quiso que mi padre fuera médico. Ah, vale, ok. Y nada más lejos de la realidad. Vale. Entonces, claro, dice, como que me había metido la idea de estudiar medicina. Ok. Y bueno, pues yo hice todo bachiller intentando sacar las notas para entrar en medicina. Y cuando llegó, hice la PAU y todo esto ¿Sí? y saqué nota que podía Podías haber. haber Sí, entrado en medicina. sí, no era una nota súper tal, pero podía haber entrado a lo mejor no en Tenerife, pero Sí, en Córdoba o en alguna sí, en otra. otro lugar. Exacto. Y estaba haciendo, mandamos ¿Qué nota sacaste en... ¿Te acuerdas? no O... me acuerdo, no me acuerdo Pero bien. ¿sabes más o menos en qué estaba la nota de corte de medicina? A lo Sí, mejor yo en... creo que saqué un 12,11 o algo así y es que la nota de corte estaría en 12,30 una cosa Vale. por ahí. Ok. Aquí en Tenerife y ya Sí. fuera tal. Pero eso, y incluso llegué a poner solicitud en varias universidades en la Vale. península y todo. Ok, ok. Pero a lo Eh, mejor como otras opciones, segunda opción, tercera... sí, Vale, sí. ok. Y aquí y aquí ya, claro, mis padres tienen muchas amigas enfermeras y Ok. entonces, pues como que me iban hablando de cómo era enfermería, cómo era medicina, tal, no Sí, sé que qué. te informaste antes de... Sí, y al final decidí que no me convenía tanto estudiar medicina, que la verdad es que me atraía más estudiar enfermería. Y Vale. esto es
porque yo tenía la noción de medicina y de enfermería que tiene todo el mundo, ¿sabes? Sí, El estigma, el estereotipo este que hay sí, de... después te preguntaré por ella. Sí. Pero una vez sales de ahí, pues dije, mira, voy a probar. Y si no, pues pruebo fisioterapia. Y si no, pues pruebo medicina. Vale, Y eso, y hice el primer año, llegué a las prácticas de carrera, que hacemos prácticas todos los años. vale. Y me gustó. Desde el primer año ya están teniendo prácticas. Prácticas, sí. Vale, ok, ok. En primer año hacemos centro de salud, en segundo Vale. hospital. O sea que ya desde el primer contacto tienes, o sea, desde el primer año ya tienes contacto con el Co- paciente y Sí, todo esto. exacto. Ok. Y ya ahí me empezó a enganchar, porque es que los primeros años tú has hecho una carrera, ¿no? O sea, Bueno, bueno, empezaste. exacto. No está terminada, pero ahí está, en tercero, chicos. Pero eso, los primeros años suelen ser las asignaturas más coñazo y tal, ¿no? Pero una vez llegas a las prácticas, la verdad es que a mí me enganchó y me Vale, gustó más, sí. ok. O sea, ¿eso fue lo que más te gustó de la carrera? En Las plan, prácticas, las sí, claro, prácticas. claro. Igual en el máster ahora, las prácticas es lo que más Vale, me ha ok, gustado. ok. Es que los enfermeros somos muy de hacer cosas, Vale, de... claro, sí, estar ahí. ¿Y qué es lo que menos te gustó de la carrera? mm, algunas asignaturas que es que no tienen sentido. Tuve biofísica, por ejemplo, Vale, que nos ok. ponían problemas a calcular las radiaciones de, de yo qué sé, de una radiografía, Vale, es que no, son cosas así, asignaturas que no tenían mucho legislación, todo eso, ¿sabes? vale. Que no... Y, o sea, desde el primer año tuviste ya eso, contacto con pacientes y Mm, tal. Pero a nivel, yo qué sé, por ejemplo, un muerto. O mm. sea, ya lo viste a lo mejor desde el... tuviste trato en plan haciendo prácticas El primer el año. primer año. Pero ¿Y cómo fue la primera vez que viste eso, un muerto? es En que plan. no, O ya habías a lo el mejor... tema es que nos invitaron a hacer una autopsia, a ver una Vale. autopsia. Y porque la facultad está enfermería, fisioterapia, y ¿Vale? está medicina, y está también el instituto, ¿cómo se llama? El Instituto de Medicina Legal, que Ah, hacen las autopsias ahí, del vale. hospital. Ok. Entonces, no, pues no sé cómo surgió, porque realmente no es algo del programa Sí, fue a lo invitan mejor a, algo casual de ese año. sí, invitan a estudiantes de medicina. Y yo creo que uno de los profesores, pues surgió el tema y tal en una clase y dijo que si queríamos que nos pasáramos y preguntáramos y dijéramos que éramos alumnos, que no dijéramos de Vale. qué, Ah, que éramos ostras. alumnos y O sea, que a lo que... mejor podría haber ido yo diciendo, no, soy alumno, no sé qué. No, sí, vamos con el Ah, uniforme. vale, vale. Claro, pero no sabes Claro, si, vale, vale, ok, claro, ok. si eres de medicina o de tal. Vale, vale. Y nada, y al final, pues mira, vimos una autopsia y la verdad es que ese fue el primer ¿Y qué contacto. fue, o sea, qué sentiste la primera vez que lo viste? ¿O estabas en plan súper ilusionado, en plan, yo, mira lo que está Es haciendo? raro, es raro. Es raro porque parece un muñeco, pero también es que empiezas a sentir la noción del que ya no es una persona, ¿sabes? Vale, Y, y entonces ya eso, después de muchos años, ya hay muchas personas que hemos visto muertas y tal, vale, pues vemos más que eso, que es un cuerpo sin vida, vale. que fue una persona, sí, pero nosotros no lo conocíamos Claro, y realmente no es tan difícil de ver como la gente puede pensar. vale. ¿Crees, o sea, eso, crees que ella, te acabas Sí. acostumbrando y, sabes, en plan, por ejemplo, tema muerte, o sea, a mí es de las cosas que más miedo me da, Mm, así por, en plan, pensar en la muerte, me mm. voy a morir, todo eso. ¿Crees que eso lo acabas, en plan, como pasando por Interiorizando. algo? Sí, Sí, el tema es que vivimos en una sociedad, y esto lo estudié en antropología, en la carrera, y vivimos en una sociedad que el tema de la muerte es muy tabú. ya, No se habla de la muerte y como que se ignora. Y realmente es algo por lo que todos vamos a sí, pasar, sí, sí, ya sea porque nos pasa a nosotros, que nos vamos a morir, ya. O o a lo que mejor soy inmortal. nunca se sabe. O la gente, familiares, amigos, van Sí. a morir en algún lado, en algún momento de nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que hacer las paces con esa idea de que en algún momento va a pasar. Ya, o sea, yo desde pequeño siempre es algo en plan que he tenido un montón de miedo, en plan, Es el desaparecer, sí, y que, ¿sabes? En plan, que voy a dejar de existir, ¿sabes? En plan, Mm, y para mí, ¿sabes? Es de las cosas que más miedo me da
¿sabes? En la vida, Claro. yo creo. Pero te das cuenta de lo necesaria que se hace la religión para mucha gente, Ya, porque ese miedo lo medio aplacan un poco pensando que no van la a desaparecer. esperanza de... Si tú crees que vas a ir al cielo, no vas a desaparecer, vas a seguir Claro, existiendo en alguna otra parte, ¿sabes? sí, 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 sí. Pero realmente es un deseo de eso, de Sí, no en plan, desaparecer. que, que hay algo más después de Exacto. tal. Ostras. Pero Claro, no lo había pensado. Claro, yo también soy una persona bastante que no creo en religiones y mm, cosas así. Y claro, no lo había pensado desde ese punto de vista, creo que nunca. Entonces, claro, todas las religiones surgen por la necesidad de responder a preguntas fundamentales, ¿no? De dónde venimos, por qué estamos aquí, ¿sabes? ok, Tú imagínate lo que es ser un organismo en un ya, sitio y simplemente un día existe y al otro día no, ya, y no saber por qué. tal cual, tal Pues cual. por eso surgen las... Y claro, es que te dan un poco de tranquilidad a estas respuestas, ¿no? Ya. Y por eso, pero es aterrador, pero O sea, también y tú, por ejemplo, tú piensas en la muerte tuya en algún momento. O sea, por ejemplo, es lo algo he que yo hecho, pienso. lo he hecho, no es que lo haga todos los días ni nada, pero lo he hecho, tío. Y yo creo que hay que hacerlo porque te das cuenta de lo necesario que es prepararte, ¿sabes? Ya. Y dejar las cosas bien preparadas para los seres queridos que tengas alrededor Sí, y tal. Y hay mucha gente que se sí, que no muere, sea tío. una responsabilidad. Claro, hay gente, yo tengo amigos personales que por ejemplo, su padre se muere y no tiene nada arreglado, nada. Vale. Y los deja, lo que se queda detrás es un marrón, ¿sabes? Y Ostras. no tienes tiempo Sí, sí. de hacer el duelo, de perder a tu padre, sino que tienes que meterte Sí. con Y abogados, rollo papeleos, que si la tumba, que también Claro, cuesta una pasta. claro, claro, claro. Eh, Todo eso, si piensas en la muerte, piensas que son trámites que tienes que gestionar en algún momento, ¿sabes? ya. Sí, 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 sí. Pero sí, yo pienso en la muerte, tío. Y yo creo que es un poco inevitable pensar en lo típico de me echarán de menos, ¿sabes? ¿Quién me echará de Ya. menos? Sí, sí, sí. Yo creo que es inevitable pensar en eso un poco. Ya. Bueno, volvemos un poquito a lo Sí. de enfermero. Que para ti, enfermero, o sea, ¿qué significa para ti ser enfermero y en tu día a día? Y que también es lo que más satisfacción te da de eso, estar ejerciendo eso en tu día a día. Pues enfermería, tío, enfermero viene de la palabra nurse en inglés, ¿no? Ok, Porque los ingleses, una tal Florence Nightingale, fue la que hizo la enfermería como una profesión ok. por primera vez. Y nurse es un verbo que ¿Sabes hace cuántos años no, o...? Vale, exactamente no, eso se vale, estudia en la carrera y tal, vale, porque Florence Nightingale es como la diosa de la vale. enfermería, ¿no? Ok, ok, ok. Pues esta O tía, sea, es como la referente, o por así sí, decirlo. sí, esta tía pues era una monja Vale, y tenía un grupo de alumnas, ¿no? Que básicamente en una guerra se dedicaron a cuidar a los heridos vale. y se dice que gracias a que los cuidaron y pudieron recuperarse fue que se pudo ganar esa guerra. Ah, ostras. Entonces la corona le dio un reconocimiento y se reconoció la enfermería como una profesión. Ok, Porque antes solo lo hacían las monjas, vale. pero enfermería, Sí, a partir de ahí se fue ampliando. claro, pero la familia, la palabra viene del verbo nurse, que significa cuidar. Y Vale, entonces, yo siempre lo explico así porque enfermería es cuidar. vale. Y no, nuestra responsabilidad es cuidar de los pacientes. ¿Qué pasa? Que ahí ya entra que los pacientes, pues ¿qué entiendes por cuidar a un paciente o en cuidar Ya, a una persona? Cuidar, nuestra responsabilidad son todas las necesidades que pueda tener un paciente a todos los niveles, vale. ya sea psicológico, ya sea nutricional, ya sea Uf, de tratamiento, de fisioterapia, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la enfermería está en todas partes. vale. Estamos en todos los niveles de la atención, Sí, creo que es un nivel muy amplio, en plan, que no solo cuidarlo, en plan, claro. atenderlo en este momento y ya está, Claro. sino... O sea, y depende de dónde estés, cumples diferentes funciones en un hospital. En un hospital, aparte de estar en la planta y de encargarte pues, de que a los pacientes se les bañe, que tengan una higiene, Wanda.
que tengan una higiene y tal, que tengan privacidad, que se respete todos los derechos que tienen los Sí, pacientes, que coman bien lo que necesiten, que darles el tratamiento que necesiten. También identificar eso, pues si un paciente se pone peor o malo, o pues ya nosotros somos el nexo entre todos los equipos que cuidan a un paciente, pues ya sean farmacéuticos ya. como Tami, fisioterapeutas, Psicólogo, psicólogos, médicos. Entonces nosotros somos lo que está en medio de todo lo que se llama un equipo multidisciplinar. vale, Entonces todos trabajamos para solucionar los problemas de un paciente y que se vaya a casa. Y nosotros somos los que lo conectamos a todos. Y estamos en medio vale. de todo. Te iba a preguntar también, no sé si sabes que se está, en plan, los enfermeros puedan Prescribir, prescribir sí. medicación y Mm, cosas así. sí. ¿Qué opinas sobre eso? En plan, Eh, Como he estado tanto fuera, es que yo he estado 5 años fuera de claro, Inglaterra, ahora tengo que volver a informarme de que hasta qué punto, o sea, no porque son todos claro, los es fármacos. cierto que, vale, eres farmacéutico, pero también es farmacéutico, enfermero, pero también están los farmacéuticos, o Sí, por ejemplo, también están los psicólogos en ese caso. ¿Crees que, aunque ustedes abarquen todo, también puedan precisamente porque abarcamos todo, no podemos tener, especializarse, ¿no? Por así claro, decirlo, ¿no? claro, exacto, o sea, al final los médicos se tratan del tratamiento médico de una enfermedad, o sea, los médicos tratan la enfermedad y pues por eso prescriben medicación, porque tratan la enfermedad con la medicación. Claro. Los enfermeros, sé que podemos prescribir cosas, pero hasta un nivel. Nivel, sí, claro, hay como solamente curas y cosas así, Exacto, ¿no? por ejemplo, si un paciente tiene una herida, pues podemos prescribir los ungüentos que se le pongan en la herida, los vendajes, el tipo de apósito, esas cosas. Vale. Y creo que fármacos hasta cierto nivel, creo Sí, que paracetamol, ibuprofeno, esas cosas podemos, cosas pero más tranquilas. no estoy seguro. De hecho, ayer me dieron el sindicato un libro de prescripción enfermera, así que me lo tengo que leer. ¿Y tú consideras que, en plan, en cuanto a conocimiento, sabrías eso, por ejemplo, un paracetamol o un ibuprofeno, cuándo recetarlo? Aunque no es Sí, algo muy... sí, a ver, no es algo que la gente no ve como muy como nocivo, ¿no? Sí, O importante, pero sí que lo es, en realidad. claro. Porque hay que entender, por ejemplo, el paracetamol, hay que entender cómo se elimina el fármaco. Por ejemplo, si el paracetamol lo elimina el hígado, Vale, normalmente un fármaco lo elimina o el hígado o los riñones, ¿no? Pues vale. un fármaco lo elimina el hígado y un paciente tiene problemas de hígado porque está Claro. ingresado con problemas de hígado, tú tienes que evitar fármacos que dañen más aún el hígado. Sí, está haciendo la cabra. Anda, Entonces, está loquísimo. por ejemplo, el ibuprofeno en pacientes cardíacos no se prescribe casi Vale. nunca. Porque te Entonces, afecta... al corazón, Vale. exacto. Entonces ya ahí depende de, no son tan, o sea, son que para gente normal del día a día tomarte un ibuprofeno, Claro. Hay eh, gente que se lo toma como si fuera... pero realmente, tío, si tú te tomas uno una vez cada tanto porque te duele la cabeza Claro. o porque te duele la espalda o lo que sea, está bien y no pasa Sí, nada. sí, sí. Pero, Lo malo es claro, que a la mínima que ya notes algo, digas, pues me mando un ibuprofeno que me lo quita, o por ejemplo. sí, ¿no? Si realmente sí es un dolor de cabeza o algo que tú sabes, por ejemplo, que tú sabes que yo tengo problemas de espalda, pues sabes que de vez en cuando me duele la espalda, ¿sabes? Sí, Pero si de repente es un dolor nuevo que es muy, muy fuerte y tal, a lo mejor ese dolor, en vez de tratártelo, tienes que ir al médico para saber, el cuerpo te está diciendo que hay algo mal en tu cuerpo y que tienes que investigarlo, ok, básicamente. ok, ok. Bueno, de todas maneras, antes te pregunté, ¿qué era lo que más satisfacción te Ah, sí, da? perdona. Claro, Pues por muy estereotípico que pueda ser, tío, el sentirte útil, tío. ah, vale. Sentirte útil. ¿Qué estás eh, ayudando a alguien? s- es que no es tan simple como simplemente saber que estás ayudando a alguien, sino que em, el hospital es un sitio muy chungo para la gente, ¿no? Y la gente pasa mucho miedo en los hospitales. O sea, a mí
me da, o sea, simplemente el hecho de estar allí ya me da mal rollo. Sí, Hombre, tú sabes cómo soy yo también con el sí, rollo de sangre, tal, todo claro. eso, pero Pues em, la gente pasa mucho miedo y los médicos pasan muy poco tiempo con los pacientes porque tienen muchísimos claro. pacientes, pero pasan muy poco tiempo con los pacientes y realmente nosotros estamos todo el día, 24 horas del día con el paciente y sentir que les ayudamos a que esté un poco, que estén más tranquilos, que a veces simplemente tu presencia. Sí, simplemente estar ahí. Simplemente tu presencia es tranquilizadora, ¿no? Y esas cosas, también ver que un paciente que ha estado muy mal, por eso me gusta tanto la UCI, Vale, porque ver un paciente muy, muy, muy mal, casi muriéndose, verse que se va a casa, ya. es muy, Es en muy plan, buah, satisfactorio, sí. ostras, ostras. Eso es lo que más me gusta. Qué guay. Bueno, y ya también eso, que los médicos están muy... tienen muchos Liado, pacientes y sí. todo eso. Te voy a preguntar ya lo de, en plan, ¿qué diferencia hay entre un médico, un enfermero? Y en plan eso, lo que se dice en plan, que sí son vuestros jefes, Ah, vale. que solamente hacen lo que les mandan y ya está, o... Pues, pues a ver, lo primero, bueno, la diferencia entre un médico y un enfermero básicamente es eso, que el médico se trata, o sea, típico, lo que pasa es que en un hospital, tú vas a un hospital porque estás enfermo, ¿no? Y entonces es más difícil ver la diferencia porque tú realmente vas al hospital y siempre ves al médico porque tú estás en el hospital porque tienes una enfermedad, ¿no? O tienes un problema o te has roto una pierna o lo que Sí, sea. sí, sí. Entonces tú vas a ver al médico porque realmente es el que se encarga de curarte. Ok, El enfermero se encarga de todo lo que son los cuidados del paciente, todo. Desde poner medicación, dar medicación, que es a lo que más se nos identifica, ¿no? claro. O hacer curas, que también es algo que se nos identifica un montón. Mm, Pero todo lo demás, todo lo demás, prevenir que el paciente se enferme más, claro. prevenir por ejemplo, un paciente que está encamado que no se puede levantar, prevenir que le salgan heridas por estar encamado. Vale, ok. Eh, asegurarse una buena higiene, pues eso, solía haber una peluquera en el hospital, pues si ves que Ah, un vale, ostras. paciente tiene una barba Sí, muy o larga que ya y le dice, lleva... oye, don Juan, tal, ¿quieres, te hacemos un afeitado, tal? O le digo a los auxiliares que te afeiten. Y esas cosas que tú no pedirías porque no sabes que Claro, hay, claro, claro, pues, claro. todas esas cosas. O asegurarte, pues, mira, Sí, por que ejemplo, eso, lo de afeitarte y tal, no había caído. claro. O eso, que tú eres vegetariano Ah, o vegano, ¿no? Pues asegurarte que tú puedas comer lo que sí, tú lo puedas que... comer. Vale, vale, vale. Todo, tío. Es que, y eso, cuando un paciente está deprimido porque lleva mucho tiempo en el hospital, o a lo mejor se ha muerto la pareja del paciente porque han ingresado los dos y uno, Vale. uno se ha muerto, el otro no. Ostras. Ayudar ¿Has también. tenido, por ejemplo, ese Uy, caso sí, 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 bastante sí. frecuente? Sí, sí, sí. Un montón, tío. ¿Y cómo lo tratas? Es un, Porque creo que, o sea, no sé qué situaciones más difíciles también a la hora puedes tratar y cosas así. Mira, lo más difícil, tío, no es lidiar con que un paciente se te muera, sino que, que a la familia de un paciente que se te haya muerto, eso la familia está desconsolada y tal, eso es lo más difícil de lidiar. Vale. O recientemente, a ver, en Valencia, cuando estuve, tuve una situación muy curiosa porque en la UCI va por camas, ¿no? Que son box. Pues mi paciente estaba muy enferma, muy, 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 Vale. muy enferma. Y los padres son unos viejitos mayores que llevan toda la vida cuidándola porque la paciente pues, tiene un problema en el Sí. corazón Sí, que a lo mejor ya y, llevas un problema que lleva arrastrando años y exacto, años y y ha años. estado dentro y fuera de los hospitales toda su vida. Ok. Pues ver a los padres viejitos, 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 casi que uno tenía ya Alzheimer y la otra demencia, con una gasita quitándole el sudor a la hija, la hija conectada a todo tipo de Ostras. tubos, todos los tratamientos más, Sí, más sí. chungos que se le pueda poner a un paciente las tenía ella. Y el rollo de ver que intentaban hacer lo Lo mínimo que mínimo para pudieran para ayudarla. ayudarla, eso a mí me rompió el corazón. Y en contraste con el paciente de al lado que se había muerto y Ay, la familia estaba desconsolada, llorando, gritando,
pues a mí me desconsola más, tío, que Claro, estar ver a, que ver a los padres. dándolo todo para intentar ayudar lo que puedan. Pues Ostras, exacto. qué guay. Y después eso, lo típico de tener un paciente muchos meses en la planta y que al final se muera y la familia muchas veces reciben mensajes de los médicos como de un poco de esperanza porque es muy jodido Vale, de decirle, mira, lo más seguro es que tu hija se vaya a morir. ya, Yo entiendo eso, pero muchas veces los médicos dan mensajes muy contundente. ambiguos, Ah, vale. en los que vamos a intentar esto, vamos a ver qué O sea, ¿tú pasa. crees que es mejor decirlo de primera? Yo creo que hay que ser honesto. Yo creo que los médicos pecan mucho de, eso, de jugar con las palabras un poco, ¿no? Sí, Y que es mejor decirle a la familia, tu hija, tu padre, lo que sea, está muy enfermo. eh, Vamos a hacer lo que podamos. Estamos haciendo lo que podemos, pero no sabemos lo que va a pasar. Tu padre está muy enfermo y podría morirse. vale. Es mejor que dar falsas esperanzas. Sí. Y muchas veces eso de... ¿Han tenido choques en plan rollo sí, sí, enfermero, sí, eso médico? casi todos los días. Sí. Mm, mm, Es mm. bastante habitual. Sí, por supuesto. O sea, porque, sobre todo porque los residentes, que son ¿Vale? los... O sea, tú terminas medicina, haces el examen, el MIR, ¿no? Sí, Y empiezas una residencia, que son, no sé si son 3 años, 4 años, sí, y después te conviertes en especialista, ¿no? sí, Pues los residentes son jóvenes, tío, acaban de salir de la carrera, tienen muy poca claro. experiencia y, y eso, y ellos prescriben, ellos ven a pacientes solos y tal. Vale. Eh, y muchas veces no escuchan a enfermería, y enfermería a lo mejor yo puedo llevar trabajando 30 años en el hospital Sí, y mi experiencia pesa más que lo que tú puedas saber de medicina, ¿sabes? claro, claro, claro. Y tenemos bastantes choques en este sentido. O eso, en plan, eh, no estar de acuerdo con el tratamiento que se le va a dar a un paciente. Ok. Y O, tú, o sea, o sea, por ejemplo, cuando terminaste la carrera, Ujú. ¿sentías que estabas preparado No, para atender a un paciente? ¿qué va? Pero ya estabas atendiendo desde el primer momento, ¿no? O sea, o Sí, sea, ya está, desde que te contrataron con tal, ya estabas tú solo, por así sí, decirlo. sí, sí. Y es que Y los da demás miedo, tío. compañeros, por ejemplo, que estaban contigo, confiaban en ti, ¿sabes? En plan, a la hora de, yo qué La sé, verdad es que, atender a alguien. la verdad es que en ese momento ni lo pensaba, si confiaban en mí o no. Vale. Porque ya tenía bastante yo con sobrevivir. Eh, Vale. Claro, o sea, a ti te sueltan, tú pasas de estar de prácticas que vale, que tú a lo mejor yo llevaba pacientes solo de prácticas, pero Sí. yo sabía que detrás de mí había Ah, una alguien persona observando, supervisándote. observando. Exacto. Aunque no hiciera nada, estaba observando. Y si veía algo, yo al menos tenía la certeza de que se veía algo que iba a hacer, que era un error garrafal o algo, Ok. iba a saltar en plan de no, 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 no hagas eso, tal, o algo Vale. así. Ok. Eh, Pasa de eso a estar solo Claro. con 17 pacientes si estás en planta, dependiendo del hospital. Claro. Eh, ¿Cuántos suelen tener más o menos? Sé que depende del Depende del hospital, hospital. pero más o menos. A ver, debería de ser, el cupo europeo es de 8 o 9 pacientes por enfermero. Ese es el cupo Vale. europeo, según tengo entendido. ¿Se cumple? No, ni de Vale. coña. Si yo empecé mi primer contrato, yo tenía 17 pacientes. Vale. Ostras. De planta, que no era UCI, no era tal, pero eran pacientes, que eran Sí, sí, sí. medicación, un montón de medicación, curas, baños. Bueno, los baños, la verdad es que se los dejábamos a los auxiliares, porque es que Vale. y los auxiliares alimentaban, daban las comidas y bañaban y cambiaban pañales y todo esto, Ok. porque es que no dábamos para más. Claro. Pero en ese momento yo no pensaba si confiaban en mí o no. Vale. Pero ahora, después de 7 años, ya yo creo que no confiaban en mí porque yo no Oh, confío en es los es dos. lo que te iba a preguntar justo ahora. En plan, ¿tú confías en los...? No, no, pero no a malas, ¿sabes? Pero Sí, sí, en sí. plan, siempre le echo un ojo a lo que Sí. están haciendo, soy muy pesado y les digo, ahora mismo, ahora yo voy a ser nuevo en las plantas aquí porque yo he vuelto a Sí. España. Claro, claro. Pero donde yo estaba trabajando, yo no hacía más que preguntarle, ¿todo bien? ¿Cómo están tus pacientes? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Yo ya Sí, he sí, sí, terminado lo sí. mío, ¿necesitas algo? Tal. Y yo era muy pesado con eso. Y
pero porque sé que yo he estado ahí Claro. recientemente y sé que se te hace muy cuesta arriba y eso, pero yo creo que no confiaban en mí ni de coña, vamos. Me parto. Y o sea, ¿alguna vez por ejemplo, has estado haciendo algo sin tener ni idea, más o menos, tirando de intuición? O has visto gente en plan haciendo cosas sin saber lo que está haciendo, por ejemplo? Yo personalmente he tenido que hacer cosas de las que no estaba seguro, pero siempre preguntando a los otros compañeros. Tú Vale, piensas que nunca, bueno, normalmente no estás nunca en una planta con nadie solo. claro. De que yo sí estuve una noche, pero bueno, que normalmente siempre hay un compañero que tiene más experiencia. Aunque sean 2 meses de experiencia más, ya es más experiencia. Vale, Y entre los dos lo sacamos normalmente. ok. Eh, sí he visto a gente por miedo a preguntar, por miedo, porque salimos Sí, y como oye, también como que quieres aparentar que sabes más o algo así, ¿no? sí, pero yo no creo que, bueno, en algunos casos por ego, ¿no? Sí, Pero lo más normal es porque tenemos miedo a mostrar que no sabemos hacer algo, nos quite un poco sí, en plan de de autoridad, prestigio. autoridad más Vale, que nada. Porque en el hospital te pasan por encima muy fácil, tío. Y vale, como tú muestres un poco de debilidad, ya la gente siente que te van a pasar por encima. vale. Y yo creo que he visto a gente hacer eso eh, y a lo mejor cometer errores por miedo a preguntar. Igual los médicos, los residentes tienen miedo a preguntarle a los especialistas. Ah, ostras. Claro, cuando muchas veces los llamo y viene el residente de primer año y yo ya voy en plan de joder, tío. Y, y le digo, y Pues anda. no los veo seguros y le digo, ¿por qué no llamas a un residente mayor o por qué no llamas al Sí, especialista? Que están ahí, están de guardia, están ahí para algo. Y ya, dice, no, es que después me echan la bronca, tal, no sé qué. claro. Y Y prefieren no. claro, pero bueno. Pero es peor, ¿no? O sea, Pero por eso estamos nosotros vale. nosotros O sabemos sea, las le dan cierto apoyo. sí, y nosotros sabemos las medicaciones normalmente que hay que prescribir. Y en la UCI, por ejemplo, en una parada. Yo, por ejemplo, en el curso, en el máster que estoy haciendo, todos los enfermeros sabían perfectamente lo que iba a pasar Vale. antes de que pasara, porque lo has visto 1 millón de veces. Claro, claro, Y claro. la experiencia te da eso. Y nosotros pues le decimos, a ver, yo creo que le pasa esto, Debería. yo creo que el Vale. paciente tiene esto, porque he visto esto, esto y esto. Y ya más o menos los encaminas un poco. Vale. Muchas veces no hace ni falta, ¿no? Los médicos son unos pros, o sea, Sí, sí, sí. estudian un montón y tal, pero cuando van perdidos te escuchan y un buen médico escucha enfermería. Y Vale. eso te lo va a decir todos los especialistas, todos los que ya han terminado la residencia y llevan años trabajando, todos los médicos te van a decir lo mismo y es que eh, escuchan a enfermería todos y Mm, valoran un montón a ok. enfermería. Y también a nivel no solo, o sea, médicos y enfermeros, sino, por ejemplo, enfermeros y auxiliares y Mm. cosas así. O sea, también qué diferencias ves, qué notas. Pues ahí sí es la mayor diferencia, porque el tema de que las funciones de los auxiliares, lo que ellos hacen, son funciones nuestras, que nosotros delegamos en ellos. Ok. Porque, como yo te dije, los auxiliares lavan, por ejemplo, bañan a los Sí. pacientes, les cambian los Sí, cuando tienen pañales, mucho trabajo, pues delegan. claro, dan de comer. Pues todo eso son cosas que son nuestra responsabilidad, la alimentación, la higiene, todo eso son nuestra responsabilidad Ok. y nosotros lo delegamos, por eso se llaman auxiliar de enfermería. Claro. Exacto. Pero nosotros no somos auxiliar de médicos. Claro, exacto, exacto. Tenemos dos competencias distintas. Los médicos se dedican a una cosa y nosotros nos dedicamos a otra cosa. A lo que nosotros nos dedicamos eh, influye lo que haga medicina. Todo el Vale. tratamiento que prescriba medicina influye en lo que nosotros le vayamos a dar al paciente, ¿no? Vale. Pero nuestros jefes son enfermeros. El jefe de la planta es un supervisor que es enfermero. Ok. Y después hay directores de enfermería en el hospital. Que está Vale. el director del hospital en general suele ser un médico. Aquí en España, fuera de España y en sistemas privados, son empresarios. Vale. Son Sí, también te iba a preguntar por eso, tema hospitales públicos, hospitales privados, mm, ¿qué crees que es mejor?
¿Y dónde también crees que hay mayores especialistas y cosas así? O sea, A ver, lo mejor porque, o sea, siempre va. siempre se ve lo de esto, en plan, voy a un hospital privado, no sé qué, pero claro, a lo mejor solamente por el tiempo, cosas así, pero a nivel mejor para ti, ¿sabes? ¿Qué va a ser, qué crees que consideras, por lo menos? Aquí en Tenerife, a ver, el tema es que en la península hay hospitales privados muy tochos, con UCIs incluso, ¿sabes? Que Ok, quirófanos, UCIs, tal. Aquí en Tenerife los hospitales privados que hay son bastante básicos, hacen algunas operaciones, pero a lo mejor te operan del apéndice, te operan de cosas básicas, no cosas muy, muy chungas. ok, Normalmente sí, no te suelen operar de cosas grandes. El tema, yo siempre que haya un hospital público, un sistema público, un sistema privado, siempre es mejor el sistema público, ok, porque es justo para todo el mundo. vale, Y todo el mundo tiene acceso claro. a... mira lo que pasa en Estados Unidos, los camareros, la gente que no Sí, tiene que no tiene recursos y... no se hacen revisiones dentales, no se hacen revisiones de ojos, Sí. no se O miran las... analíticas, sí. Claro, analítica, de vez en cuando hacerte una analítica Ya, es súper yo, o sea, recomendable. eso es algo que Tamara me echa mucho bronca Claro, porque o sea, no sé hace cuántos años, por ejemplo, que no me hago una analítica. claro, tío, porque cosas como que te pillen un colesterol alto, ¿sabes? Sí, Si tú imagínate que tú de un momento a otro pues desarrollas un colesterol alto y se te mantiene y tú no lo sabes porque evidentemente no lo puedes saber. claro. Hasta que ya pasas años, años, años con el colesterol alto y llega un momento en el que tienes un infarto, Ok. que podía haber sido prevenido. Porque si Sí, tú hace 15 años tú hubieras hecho una analítica, si tú claro. hubieras salido del colesterol alto, Sí, ya lo hubieras tenido controlado desde... exacto. Y lo mismo con la diabetes, lo mismo con muchas Sí, cosas. con cosas que parecen normales, en plan, todo el mundo, bueno, tener un poquito el colesterol alto, tal, no sé qué, Que pero pues puede, claro, mantenerlo. que claro, no, no pasa nada. O sea, por tenerlo un poquito elevado no pasa nada. El problema es cuando tú no lo sabes, porque tú sigues comiendo mal o sigues no, tú no haces cambios en tu vida para mantenerlo o igual o más bajo y Sí, sí. eso puede seguir subiendo. Y eso es, pues, problemas, enfermedades cardíacas, pues los detonantes de enfermedades cardíacas, el colesterol y el peso y la diabetes, que Bueno, son tres. sí, y sí, en- sí. Te iba a preguntar, bueno, no sé si has visto un típico reel de estos de Instagram Ujú, en el que Pablo Motos está hablando de sobre un que hizo una entrevista a un médico ujú. y que él dijo que el médico cuando tú estás operando, por ejemplo, a corazón abierto, lo primero que ves es si la persona ha hecho deporte o no. Y que puede ser la clave entre la vida y la muerte y cosas así. ¿Y qué Mm, opinas de eso? yo no creo que sea verdad. Yo creo que evidentemente cuando es una operación de emergencia, tú mira, no le miras ni siquiera el grupo sanguíneo al paciente, tú le metes sangre o negativo a tope. Tú Mm, imagínate lo que le miras un poco la historia por mm, encima, a ver si, por ejemplo, tiene problemas respiratorios, si tiene problemas de corazón, pero tú no te pones a ver si tiene... no, o eh, sea, lo que decía es básicamente que es clave en una operación es de clave, vida o muerte, por es clave ejemplo. en la recuperación de la operación. Vale, Es clave en la recuperación, porque al final la operación depende única y exclusivamente de dos cosas: el daño que tengas ok, y la habilidad del cirujano. ok, O sea, tú puedes tener al mejor cirujano del mundo, que si tienes un tajo así abierto en la aorta, enorme, y estás sangrando por todas partes, el cirujano no puede ver nada, no sabe ni dónde coser porque no ve nada con claro, toda la sangre. Da ostras, igual. claro, Y al claro. revés, tú puedes tener una operación de mierda muy simple que se hagan miles al día en el país y si el cirujano comete un error, te deja con un daño permanente o te manda a la caja de pino, ¿sabes? Vale, claro. Que, entonces, si tú eres una persona... Mira, y además tuve una paciente hace poco que me decía que tuvo una operación, sí, tuvo un cáncer de esófago y le quitaron parte del esófago y se lo conectaron otra vez el esófago al estómago, ¿no? Ok. Entonces, una operación muy chunga y da muchos problemas normalmente. Y, mm, y ella me estaba diciendo que hace CrossFit y tiene Ah, 60 años la tía.
A tope. que hace CrossFit. Pues claro, la tía estaba haciendo fisioterapia y estaba aburrida porque la fisioterapia normal que le hacemos a un paciente para que no... Porque en la UCI hay un síndrome de debilidad adquirida en UCI, que se llama. Vale, Que básicamente tú estar en la cama, o sea, aunque tú estés despierto y tú estés bien, en una UCI tú no estás caminando por ahí. Tú estás en la cama o vale. sentado en el sillón. Ok. Eso es todo lo que... Porque estás conectado a electrodos, estás conectado a tal, no sé qué. Y aparte porque nosotros estamos haciendo, hay placas de rayos X por todas partes, todo el día y Ok. muchas cosas, ¿no? Eh, Sí que no entonces, puedes ir ahí claro, a tu el rollo. paciente ahí en la UCI pues está en la cama y no se mueve tanto como se movería en su casa, a lo mejor, aunque sea al caminar del sofá a la cocina, al baño, al salón, Sí, tal. sí, sí. No se pueden mover así. Y cuando se mueven, los ayudamos nosotros para prevenir que no les pase nada más. Claro, Pues adquieren una debilidad muscular, y eso después es claro. un problema porque, uno, para desconectarte del respirador, toda la No tiene musculatura, fuerza, claro, quizás. toda la musculatura de la caja torácica, si está debilitada, después volver a respirar solo es un problema. Después, las flemas, toser las flemas es súper importante porque te puedes encontrar con una infección respiratoria porque no echas las flemas para arriba. Claro. Y eso, si estás débil, pues no las puedes echar. Pues, ¿qué pasa? Que esta tía, todos los ejercicios que le daban los fisioterapeutas eran una chorrada, porque es que la tía está súper, Vale. súper en forma. Claro, Pero claro. eso es súper bueno, tío. Eso es Claro. súper bueno porque después le va a costar mucho menos recuperarse de la Ok, operación. ok, ok, ok. Así que es muy importante en la recuperación de lo que sea ya Vale. sea una operación, ya sea, Sí, pues el pero que COVID, en la el COVID. operación en tal no Claro. afecta. O el COVID, tío, que te ponen no te operan, pero te ponen el tubo, Ah, te duermen y tú estás a lo mejor 7 días en la cama sin moverte con el tubo, te extuban y después tú no has comido casi, te han estado alimentando con un tubo, ok. tal, no sé qué. Pues todo eso es, si tú ya estás fuerte y eres una persona atlética y tal, te va a costar mucho menos recuperarte Vale. después. Ok. Bueno, ya que sacas el tema del COVID, o sea, tú lo viviste estando en Inglaterra. Sí, sí. ¿Cómo fue allí la situación en los hospitales Ujú. y las medidas que tomó, tanto sanitarias y todo eso allí? Pues mira, fue un desastre, tío. Porque el problema de Inglaterra, y por lo que no puedo perdonar a Inglaterra, es que lo vio venir de lejos. Porque Ok. si te acuerdas, pasó en China primero, después ¿Sí? en Italia. Italia se pusieron Sí, los casos Italia a fue tope. los primeros casos que hubieron. Después en España subieron los casos un montón. Y después en Inglaterra. Ok. Entonces no aprendieron nada de lo que había pasado en Italia, en China y en, Y y aquí. en España. Y no, los cogieron con los calzoncillos bajados, tío. Ostras. No teníamos mascarillas en el hospital casi. Ah, Estábamos con mascarillas caducadas, tío, de 2014, ostras. que no sé ni dónde sacaron esas mascarillas. Ya, ya, ya. Fue un desastre, no sabíamos, mi planta fue de las primeras que cogió COVID. Vale. Y nosotros lo primero es que no se nos informó de lo que venía, de Vale. qué tipo, porque claro, tú lo puedes ver por las noticias, ¿no? Pero Claro. una cosa es la información Sí, que ves en las noticias y otra cosa es, tratar con un paciente que tal o... claro, y que a lo mejor no tiene nada que ver, porque O sea, cuando llegó allí, ustedes ya, por ejemplo, el primer paciente que tuvieron, ¿ya sabían que era COVID o a lo mejor pensaban que era otra cosa? ya cuando ya se declara una alerta internacional Vale, y te entra un paciente con una sintomatología que es compatible con COVID, ok, lo primero es que lo aíslas. vale, En ese momento no había tests de COVID. vale. O sea, que lo aíslas y No, pero si no después, tenían mascarilla, me imagino eso. se desarrollaron unos tests. Al principio eran fuera se hacían, tú le hacías el test en la nariz, la boca, no sé si te lo has hecho alguna vez. Sí, sí, sí. O sea, Y, o sea, he de decir que siempre me lo he hecho por la nariz y y, lloras. y lloro. Sí, es normal. Y bueno, y cuando he hecho también el de la saliva. Sí, pues el de la saliva no lo hacíamos nosotros, hacíamos uno que le hacíamos un frotis de la garganta y después en la nariz, mm, pero con el mismo palo. Es una asquerosidad, tío, con el mismo palo, es muy O asqueroso. sea, es que a mí el de la garganta, o sea, creo que, o Te sea, potas ahí no, dentro. no podría porque, o sea, yo no me he podido provocar nunca, ni No. en plan, Pues ese no tengo problema yo, pero el de la nariz me hace llorar que flipas, tío.
Pero bueno, que eso. Y al principio no hacían la prueba en el hospital. O sea, mandábamos la muestra a un laboratorio externo ¿Vale? y lo hacían las pruebas ahí y nos mandaban los resultados. Así que a lo mejor desde que Pasaban no sé de cuántos días. 1, 2 días, 3 días, creo que eran entre 48 y 72 horas eran. Vale, Entonces en ese tiempo lo tratábamos como COVID, como si fuera COVID. vale, Y no sabíamos, los médicos no sabían, no había un tratamiento de COVID, vale. ¿sabes? Ok, sí. Porque es un virus. Lo primero Claro, es que es un virus, no es una bacteria. claro. Entonces no se le puede poner antibióticos. Sí. ¿Qué pasa? Que después se vio que el COVID, lo que realmente era peligroso del COVID es que te provocaba una neumonía, Vale. pero ahí sí Sí. te daban Problemas antibióticos. respiratorios y Claro, tal. ahí sí te daban antibióticos porque nosotros tenemos bacterias en todas partes y al tener Claro. una neumonía en un sitio tan húmedo, tan calentito como son los pulmones, pues se creaban infecciones respiratorias Ah, vale. bacterianas. Entonces el COVID lo que hacía era un precursor de que tú te Sí. pudieras poner peor con infecciones Sí, que a lo respiratorias. mejor no el COVID como tal, pero sí hacía que otras cosas te empeoraran, ¿no? No, lo que pasa es que el COVID te ocasionaba unos problemas que eran los que realmente te ponían en peligro tu Vale. vida, Ok. ¿vale? Porque eso, lo peligroso del COVID es que te hacía tener una neumonía brutal y que después se descubrió que también te alteraba la coagulación Ok. y se te formaban trombos en las venas de los pulmones. Vale, sí, ok, ok. Entonces, desde al principio se hacía un tratamiento que ya, cuando ya al final de la segunda y tercera ola, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Al principio, pues no les dábamos, al principio le dábamos un montón de fluidos endovenosos Ok. y antibióticos. Después, a la semana siguiente, yo iba a trabajar, a lo mejor liberaba 2, 3 días. Volví a trabajar y ya estábamos. Aplicando otras cosas. Claro, no le estábamos dando nada de fluidos, los intentábamos secar, les dábamos restricciones de fluidos y les damos otros antibióticos distintos. Sí, que no sabían. Claro, cada semana era algo distinto, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Y a nosotros solo sabíamos que venía una infección respiratoria que era muy Claro. contagiosa. Y teníamos un miedo que flipas, tío, porque encima no teníamos No tenían protecciones. mascarillas, claro. Claro, no teníamos protección, teníamos mucho miedo. Compañeros se enfermaron y claro, tú empiezas a ver, tú imagínate estar en el campo en una guerra, y de repente ver No tienes armas. exacto, o que no tienes casco y que de Vale, repente empiezan a morirse compañeros alrededor tuyo claro. de repente te ves solo y tú, ¿y ahora? ¿Qué hago? Sí, 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 sí. Y eso, los pacientes se morían, tío, a ¿Sí? puñados, sí, sí, sí. Sobre todo en planta, a ver, yo es que tuve una experiencia, mi novia trabajó en la UCI y ella Vale. tenía una experiencia distinta porque nosotros en planta teníamos o los pacientes que iban a ir a UCI después o los viejitos que no iban a UCI. Vale. Y entonces, claro, los viejitos a los que tenían dos Ya, opciones, o te mejorabas en la planta o te morías, porque claro. no los iban a mandar a la UCI porque no había No había camas plazo. y tenían que priorizar Ostras. la gente más joven, la gente que pudiera. Es- Sí, sí, la gente que tuviera posibilidades de. exacto, porque lo peor que hay es tú tener un recurso, destinarlo a una persona Que no lo va a que no aprovechar. vaya a aprovechar ese recurso. Ok. Y después se muere gente que sí. Ostras. Claro, claro. Son decisiones muy complicadas. Sí. Pero sí que es verdad Y que yo, tanto. yo vi a mucha Sí, porque gente ahí morir. estás como poniendo por Le- delante. Estás priorizando a una persona antes que otra y todos es- tienen los mismos derechos. Exacto, exacto, Pero exacto. la realidad es Claro. que sí, todos tienen derechos, pero en nuestra responsabilidad es hacer una gestión responsable de los recursos. Ok, Y es una putada, es una putada. Yo claro. no quería estar en la piel del que tuviera que decidir quién iba a dónde, Claro. tío. De O verdad. sea, es Es que una grandísima putada. es duro. Pero, pero bueno, y eso, y al final, tío, pues lo primero que hacían, al final ya de todo, porque yo estuve unos meses que me pusieron en otra planta, porque mi planta era de cirugía. Cuando volvieron a ver operaciones, pues nos movieron de planta para poder tener pacientes de cirugía otra vez. Vale, ok. Entonces, y ya después dejé esa planta y volví a trabajar en COVID. Voy a traer un poquito más. Sí, A ver. sí, sí, que estamos seguidos. Y
Si quieren preguntar algo, aprovechen ahora y les leemos un momentillo. Eso es lo que tiene que ser chungo. Sí, elegir quién vive y quién no es una putada. Aunque realmente no eliges quién vive y quién no. Simplemente eliges quién va a tener más posibilidades de salir y quién no. Había muchos viejitos que salieron adelante, estaban muy malitos y salieron adelante. Pero hubo otros que ya tenían otras enfermedades de base o, gracias, tío, que ya tenían, pues a lo mejor una capacidad respiratoria de mierda y el COVID la hizo aún peor y realmente lo que necesitaban era un soporte respiratorio más potente que no se lo podíamos dar en planta. Y a eso sí que se morían. O gente que ya era muy vieja, que ya realmente el cuerpo dice, no doy para más. No doy para más, güey. Pero sí, decidir esas cosas es muy, muy jodido, tío. Es muy jodido. No mola. ¿Crees que cualquier persona puede valer para ser enfermero? O sea, por ejemplo, yo que tengo, o sea, me da cosa la sangre y tal. Mm. ¿Crees que al final eso me acabaría acostumbrando y podría valer al final? O... Mira, al final que te dé miedo la sangre es insignificante. Porque realmente las cualidades que te hacen valer como enfermero son otras. Tener compasión. eh, o sea, querer sacrificarte por otros. Vale, Que eso es algo que se aprovechan mucho de eso. Eh, pues eso, de decir, estar comiendo, tener 5 minutos para comer y que venga un familiar y te diga, es que te importa ayudar a mi padre a ir al baño, tal, no sé qué. claro, Sin problema. Y decir, sin problema, ni siquiera pensarlo, dejar la comida sin problema, ir claro, a claro, ayudar. O eso, hacer horas extras porque tus compañeros, porque sabes lo que es quedarte solo en la planta claro, y no quieres que le pase eso a tus compañeros. Pues vale. eso, compasión, sacrificio. Don de gente es algo muy raro de ¿Crees decir. que eso es lo principal que necesitas tener si quieres ser enfermero, por Sí, ejemplo? sí. Y Ok, bueno, eso, el sacrificio en el sentido de que también te tienes que estar actualizando siempre. vale, Y que eso es algo que yo he pecado de no hacer y me estoy poniendo al día ahora. vale. Pero durante unos años, bueno, entre que tenía que aprobar el examen de inglés, que fue un infierno y tal, al Vale. final como que lo dejas un ¿Por qué poco de lado. necesitabas para estudiar en Inglaterra un... Sí, tenía que, para trabajar, sí, tenía Vale. que tener un examen. Ya, el nivel lo tenía, pero el Sí, sí, sí. examen era otra cosa. Pero sí, y eso, lo más importante para ser enfermero y que no todo el mundo vale como enfermero, no porque nosotros seamos mejor que nadie y decir tú no vales, tal, no sé qué. Es que es muy sacrificado, tío. Es muy Claro, sacrificado. Son muchísimas horas. eh, ya no es que sean muchas horas, porque al final hacemos las mismas horas que todo el mundo a la semana, ¿no? A lo mejor hacemos más, ¿no? te iba a Pero preguntar eso también, en plan, ¿cuánto es lo normal que suelen estar? Y, o sea, sé que hay veces que tienen bastantes turnos largos y cosas así. mira, aquí en España está súper bien hecho. En ciertas comunidades mejor que en otras, ¿no? En Valencia, por ejemplo, lo tienen de puta madre. Pero bueno, aquí en Tenerife está muy bien porque la forma que funcionamos por turnos de 12 horas. Vale, Entonces, hacemos un día de 12 horas, una noche de 12 horas al día siguiente. O vale, sea, un día, otra noche. Y descansamos tres claro. días. En Valencia descansan 4, Ostras, lo cual es de lujo. Lo cual te hace desconectar un montón, porque tú, claro. lo quieras o no, el día que tú vuelves reventado de tu turno de día, Sí, reventado, te vas a la cama, tal, no sé qué, al día siguiente no te tienes que levantar temprano. claro. Te levantas un poquito más tarde, pues puedes ir a hacer ejercicio, puedes cocinar, puedes no sé qué, puedes no sé cuánto. Vale, Aprovechas todo el día y ya te echas una siesta y te vas a trabajar por la noche y cuando salgas tienes 3 días libres para desconectar del hospital. claro. Está súper bien, tío. Está súper bien. Y eso, técnicamente son 37 horas, 37 horas y media a Vale, la semana, técnicamente. vale, Eh, vale. ya te diré una cosa, tampoco estamos 12 horas, casi nunca estamos 12 horas Vale, solos, porque lo típico de que
te quedas escribiendo en el historial del paciente un poco más, media hora más, una hora más, o te quedas ayudando al turno siguiente, Ok, porque sabes que tienen un turno súper jodido. jodido, tal, pues te quedas ayudando un poco más. Todas esas cosas, al final estás un poquitillo más, pero nada, se llevan Vale. bien. En Inglaterra era mucho peor. Y por ejemplo, ¿tú crees que eso, una persona que lleva a lo mejor 12 horas ya, o por ejemplo eso, que haya estado toda la noche también, Mm, y va a atender a alguien, por ejemplo, tú has estado en Río Cirugías y cosas así. mm, O sea, ¿también tienen en cirugías esos turnos tan largos? y más largo. Y, ¿Y crees que en plan a nivel mental y físico también, porque te cansa, Mm. ¿sabes? En plan, ¿estás preparado como tal o no es óptimo que... Es óptimo, ¿vale? Las 12 horas son óptimas. Los, los cirujanos, no todos, pero hay algunos que están guardias de 24 horas. Ostras, Y hay veces que les toca una operación, les toca operar y a pues la ya hora llevan 22 por mm, ejemplo. a lo mejor en la hora 22 no, pero o los releva. Es que no sé cómo funciona bien eso, porque yo nunca he estado en emergencias de Vale, quirófano, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando trabajan en quirófano, vienen cirujanos por la mañana a operar y están ok. todo el día operando, tal. O a lo mejor toda la mañana y después por la tarde se quedan algunos de tarde y después por la noche se queda de guardia algunos. Vale. No son todos, claro, Sí, evidentemente. sí, sí. Pero sí que hacen guardias de 24 horas los cirujanos. Ostras. Eh, que los enfermeros hacemos guardia de 24 horas a veces. En centro de salud, en urgencias de centro de salud, hacemos guardia de 24 horas. Ostras. Eh, eso es, eso no se debe hacer. Las guardias de 24 horas no deberían de existir. Los turnos de 12 horas son la hostia, de verdad. Porque te permiten. Yo creo, yo lo que he experimentado personalmente, que mentalmente estoy mejor Vale. haciendo 12 horas y habiendo podido descansar y desconectar fuera Claro, del con los trabajo, días que tal... Ok. que hacer una semana de mañanas me mata. Eso a mí me Vale. destruye, me Vale, destruye. vale, vale. Y no funciona igual, te lo juro por Dios. Y una semana de mañana, de entrar a las 8 y salir a las 3 es mortal para mí. Para mí es el infierno, te lo juro. Ostras. De verdad, es Sí, lo que, peor. o sea, lo que sería normal para restos de trabajos y cosas Sí, así. para nosotros es infernal, de verdad, es algo insoportable. Y hay mucha gente que está acostumbradísima, la gente que trabaja en centro de salud y tal, Mm, está acostumbradísima y lo prefiere, pero también intercambian mañanas y tardes. claro. Y no están siempre de mañana. Sí, sí, que a lo mejor una semana están de mañana, la siguiente de tarde, o yo qué sé, dos Claro. días de mañana, 2 días de tarde. Yo creo que en hospital el turno de 12 horas es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros cuando terminamos el turno hacemos un cambio de turno Sí, y le contamos lo que ha pasado al al turno siguiente. siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se te pueden olvidar cosas de decir. Sí, Y sí, sí. también es verdad que si tú tienes un día entero para hacer cosas y está a cargo de una persona solo, menos probable que haya cosas que se queden sin hacer que si de repente son dos personas distintas las que tienen que están encargadas de hacer las cosas. Ok. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. O sea, sí que tú estás durante todo el turno de una persona. Yo me organizo, tío, el día. Y tú sabes lo que tienes que hacer, que a lo mejor eso, si viene otra persona, se te olvida decirle, mm, a este hay que tal, no sé Y qué. ya eso no se hace. Vale. Y ya eso no se hace. Y el tema es el juego del telefonillo, tío. Mm, Si, si vale. puedes, si puedes reducir el número de manos por las que pasa la información, mejor. Porque se Sí, pierde, se va se a perder. diluye un montón. Y de hecho, por eso escribimos en las historias también, porque el cambio de turno es un requerimiento legal y tenemos que hacerlo. Mm, De hecho, no nos podemos ir del hospital sin hacer el cambio de turno. Pero nos podemos olvidar de cosas. claro. Después, si por ejemplo yo entro a trabajar y veo que hay algo raro, que en plan de que no me han dicho, imagínate, el paciente, yo que sé, tiene un drenaje en el pecho, que le está drenándole líquido del pecho, Sí. ¿no?
Y digo, esto no me lo han mencionado, tío, qué raro. Y voy a la historia del paciente y sí que está escrito Vale. todo lo que ha drenado, la cantidad de líquido que ha drenado, Ok, la ok. consistencia, todo eso. Y a lo mejor en el cambio de turno se ha olvidado, porque como tú dices, Sí, son sí, muchas horas, tal, no sé qué. exacto. Pero reducir las 12 horas nos hace, uno, que el paciente se acostumbra más a nosotros ¿Vale? y está todo el día con nosotros. Y al final Claro, son claro. 2 al día, día y noche, ¿no? Las Sí, 24 como horas. que coge cierta familiaridad Claro, con... a las 24 horas son dos enfermeros los que lo cuidan, no más. Claro. Y para ellos también les resulta más reconfortante. Están más tranquilos, Ok, 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 ok. y Sí, eso. que al final le viene mejor incluso también al paciente. Claro, claro, es infinitamente mejor. Lo que es importante es respetar los descansos y hacer que ¿Cada cuánto tienen descanso? pues eso, aquí técnicamente haces día-noche 3 libres, día-noche 3 libres, día-noche 3 libres. Entonces eso Vale, hace que tú a lo mejor tus horarios sean random en plan de que a lo mejor curras un lunes o un martes y a la semana siguiente curras un miércoles o un jueves, ¿sabes? vale. Pero siempre respetando eso. A lo Ok. mejor después te haces cambio de turnos con tus compañeros. Además es súper fácil para eso, para cambiar turnos. Sí, y planificarte tú si quieres hacer Claro, cosas. tío, te cambias 2 turnos y tienes una semana libre. Ya. Es que es infinitamente mejor. Después te pegas eso, ni siquiera te tienes que meter 4 turnos seguidos trabajando, sino que a lo mejor te metes un turno esta semana más, trabajas 2 días, una noche, y después dentro de 3 semanas haces lo mismo, te metes la noche, vas a hacer un día y 2 noches, ¿sabes? Vale, sí, sí, sí. Sí, Y que... es que es infinitamente mejor, de verdad. O sea, aparte de eso, de sistema de horarios, descanso y tal, ¿qué crees que hay más diferencias del sistema aquí en España con el sistema en Inglaterra? Eh, O to- bueno, o cómo funciona también el sistema en Inglaterra. allí tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Allí, por ejemplo, no existen los contratos temporales. ¿Vale? Y aquí sí. Sí, Aquí una planta dice, tengo que tener 20 enfermeros, vamos a poner, siempre se necesitan más, ¿no? Tengo que tener 20 enfermeros, tengo 19. Voy a entrevistar a gente para contratar vale. y contrato a un enfermero. Entonces, si se abre una vacante en una planta, Sí, lo contrata. es permanente, siempre permanente. Y tú eres empleado permanente de la planta. Ok. Eso es algo que no sé por qué no funciona así aquí. Después, el tema es que los horarios los organizan ellos como ellos quieren. Y a lo mejor hay veces que tienes 3 turnos de día de 12 horas seguidos, Ok. 2 días libres y 3 turnos de noche seguidos. Ostras. Eso es Vale. algo Sí, que ahí interesante. no respetas el horario de Claro. dormir. Pero es que en realidad es como lo tienen ellos organizado. O sea, no tiene nada que respetar porque es como lo tienen ellos organizado, ¿sabes? Es como así siempre ha sido Sí, sí, sí. pero realmente no es algo factible. Sientes que estás en el hospital siempre. Y yo Ya. sentía que vivía en el hospital, literal. Ok, ok, ok. Eso es lo malo. Y después, no sé, más diferencias. Pues la enfermería está más especializada allí en el sentido de que hay un enfermero para todo. En plan de, hay un enfermero de diabetes, hay un Ah, vale. enfermero de demencia, hay un enfermero de respiratorio, hay un enfermero de tal. Entonces, si tú tienes eso es un coñazo. Porque si tú estás en una planta y tu paciente es diabético, Ok. eh, tú no hablas con el médico para que le suba o le baje la insulina o lo que sea. Tú tienes que hacer una solicitud al enfermero de diabetes que venga a verlo, tal, no sé qué, y el Vale. enfermero de diabetes no puede prescribir insulina. Así Ah, que él escribe en las notas del paciente, en la historia del paciente, se recomienda a medicina que se suba o se baje o se prescriba esta insulina ok. en vez de la otra, y es un coñazo, es un puto coñazo. Aquí somos más generales, hay especialidades, pero hay 4 o 5 especialidades, punto. Vale, Ya vale, está. vale. Y lo Y, demás hacemos todo, lo pero demás. y en eso, o sea, en eso consideras que es peor, Es ¿no? peor, Vale, sí, vale, es vale. peor porque a nosotros nos Como que impide. hay más intermediarios, ¿no? Sí, y aparte es que la enfermería pierde un montón de funciones, tío. O sea, yo sentí que he perdido un montón de habilidades al ir Mm, a trabajar ahí. vale, Poner sondas nasogástricas, porque en mis plantas pues no se ponían sondas nasogástricas, pues vale. no eran la especialidad. Entonces, poner sonda nasogástrica, pues estuve 3 años sin poner una sonda, ¿sabes? Ostras. Y pierdes la habilidad. Después, todo tienes que tener un curso para hacerlo.
Si tú quieres Vale. poner una vía, curso. Porque Vale. allí en la carrera no pueden, los estudiantes de enfermería no tocan a los pacientes en la Ah, ¿en carrera. serio? No. Claro, es que mírate la diferencia, que aquí desde el primer año lo estás haciendo y Ellos, allí, ellos tienen prácticas y van a las unidades y van a las plantas y tal, pero se les enseñan, ellos ven, exacto, están eso ven. visualmente. Claro, porque aquí lo que la universidad tiene es un seguro. La universidad tiene un seguro con el hospital y los hospitales son hospitales universitarios Ok, y la universidad, tú cuando pagas la matrícula pagas un seguro vale. en el que te protege legalmente Sí, diciendo esto es un hospital universitario y esto es un estudiante. Este paciente ha venido a sí, este que si hospital. pasa algo, Claro, si tú vas a un hospital universitario, tú sabes que en algún momento te va a tocar a un estudiante claro. de lo que sea. Sí, sí, sí. Porque, entonces con el seguro se cubren. Vale. En Inglaterra no hacen eso. Entonces, para no tener problemas legales, además le tienen mucho miedo a las quejas, a las Sí, denuncias y que sé eso. que reclamaciones Sí, a las y reclamaciones, exacto. ya es que estaba pensando la palabra. Y entonces tienen como mucho miedo. Entonces sales de la carrera y no sabes poner vías, no sabes hacer nada. No sabes hacer nada. Claro. Entonces tienes que hacer cursos. Y tú no puedes hacer nada sin un curso y es un coñazo. Bueno, supongo que por eso, no sé, bueno, creo que en general el sistema sanitario español y todo eso dicen que suele ser mejor que el resto de a nivel Europa. A ver, ¿Consideras que los enfermeros esos españoles que tú conozcas y a diferencia de eso, de sí. Inglaterra o de otros sitios, son mejores? Los enfermeros, eh, a ver, yo he trabajado con mucho portugués y mucho italiano. Ok. Y somos más o menos muy parecidos porque nos han educado, ¿no? Sí, Nos han entrenado parecido, muy parecido. sí, el sistema Son educativo. 4 años, allí son 3 en Inglaterra. Ah, Entonces, vale. claro, Ostras. en Italia, Portugal y España son muy parecidos la realidad es que somos muy parecidos y somos los mejores. Vale. Somos los mejores. Somos un enfermero recién salido de la carrera español, lo comparas con un enfermero recién salido estadounidense, inglés, suizo, de donde sea, y no hay color. Ok. No hay color. Después, otra historia. Porque lo que hacen muy bien en el hospital es que allí te ofrecen la posibilidad de mejorar en el sentido de que te ofrecen muchos cursos. A mi novia le ofrecieron un máster de UCI Vale. gratis. Ostras. Yo lo he tenido que pagar 3000 y pico euros, ¿sabes? Claro. Entonces, porque el hospital lo ve como una inversión. Ok. ¿Sabes? Ella en el hospital dice, yo quiero que esta enfermera Sí, esté sepa hacer de todo. preparada. Claro, en mi unidad sepa hacer de todo. Y se gastan dinero en que tú sepas hacer de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor muchas cosas que ya sabíamos de antes, dentro de 3 años han cambiado algunas cosas o se han descubierto porque la medicina y enfermería está constantemente demostrándose que hay si hay un método que funciona, Vale. se sigue probando si ese método sigue funcionando Ok. y si realmente es el O mejor método. evoluciona. Vale, Claro, ok. si es el mejor método. Y entonces estamos constantemente evolucionando y entonces te quedas atrás. Vale, vale, vale. Aquí nos cuesta dinero. A nosotros nos cuesta dinero cursos, nos cuesta dinero máster, expertos, tal. Sí, Y sí, en sí. Inglaterra, la verdad es que el hospital te Te suele suele dar. promocionar, por así Sí, decirlo. te suele dar bastantes facilidades para tú seguir educándote, Formándote. formándote, exacto, formándote. Pero sigo pensando que los enfermeros que yo he visto trabajar en la UCI en mis prácticas ahora, siempre comparo la UCI porque realmente Es donde más es que, está. tío, los pacientes más críticos, más chungos, más delicados, que están más en la vida y la muerte. Claro. Entonces, los enfermeros de la UCI son top. Top. Vale. Y realmente yo comparo enfermero recién salido de la carrera y enfermero de UCI de años de experiencia y yo sigo pensando que somos los mejores. Ok. Es que lo que veo, tío, es que los de la UCI parecen médicos, son mini médicos, tío, les falta poder prescribir, Claro. pero es que son una auténtica burrada y se adelantan Sí, porque es que ya, o sea, han visto lo peor, por así decirlo, y y saben. están formándose, formándose, y formándose, y formándose siempre. Hay enfermeros que dan cursos de soporte vital avanzado a médicos.
Ah, ostras. Porque o sea, se forman talleres de soporte vital avanzado y los dan médicos y enfermeros, Claro, claro, pero educan a médicos, educan a otros enfermeros, es que son gente muy pro, muy, muy pro. claro. Y yo creo que son los mejores. Después, Portugal, mis compañeros portugueses, con los que yo he trabajado de Portugal y italianos, Muy similar. eran como nosotros. Los considerábamos nuestros iguales en cuanto a habilidades Vale. y forma de ver, de entender el cuidado de un paciente y tal, los veíamos como nosotros. Lo que pasa es que yo no tengo experiencia de ver cómo sería el mejor, el exponente o un ejemplo de lo que sería la élite de enfermería portuguesa o italiana, no la conozco. Vale. Ok. Entonces no te sé decir, Ok. pero sí que supongo que somos muy Muy parecidos. parecido. Ok. Pero sí, y a nivel mundial, tío, el sistema nuestro sanitario siempre ha sido muy referente Sí, a sí. nivel mundial. Lo que pasa es que se invierte muy poco y Ya. recibe Y muy por pocas eso está ayudas. lo de la fuga de cerebros y todo eso que... Sí, tío, y que se invierte muy poco en investigación. Aún así, se hacen auténticas locuras de trabajos de investigación de cáncer. En Barcelona lo están petando con el cáncer. Ok. Y aún así, pese a los pocos recursos que recibimos, hacemos maravillas con el Con lo que dinero que tenemos. tenemos, tío, porque de verdad que yo he visto un derroche de dinero en Inglaterra, tío, Sí. derroche. Yo es que no paraba de pensar, tío, en España, con este dinero, Sí, es que lo que sacaría. estaríamos haciendo de todo, tío, pero de todo. Ostras. Es una locura. Y sí que en Inglaterra en Inglaterra y en Bélgica también he trabajado, estuve de prácticas en Bélgica también. Ok. Ahí hay mucho más dinero invertido en Claro. sanidad y se nota, las cosas son más nuevas, los instrumentos en quirófano son más nuevos, no están estropeados, tal. Vale. Pero aquí la verdad es que con lo poco que tenemos es que Maravilla. estamos ahí con ellos. Es Sí, que claro, no claro. somos si nuestro sistema no funciona peor que el suyo, con menos dinero que el suyo, es que nuestro sistema es mejor, Claro. está más Exacto, 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 optimizado. exacto, exacto. Es lo que yo entiendo, vamos. Y Pues es sí. una pasada y ojalá recibiéramos mucho más dinero porque es que, tío, se hacen Claro. trasplantes de cara, se hacen trasplantes de miembros enteros aquí en España, corazón abiertos, tío, trasplantes de corazón, del riñón, de pulmón. Aquí en la Candelaria se hace trasplante de páncreas, tío. Ostras. Es que Qué locura. es una locura, tío. Pues sí, sí, sí. Es que es eso, se debería. No sé si Mm. eso, aparte de invertir más y todo eso, no sé cómo lo gestionaría en plan, ¿en qué invertirías tú, por ejemplo? A ver, el tema es que no depende de la gente de invertir. Claro, El, claro, el- obviamente es del gobierno y todo claro, eso. exacto. O sea, por eso es un sistema público. Si fuera un sistema privado, habría mucho más dinero porque habría inversores. Claro, Eh, y habría donaciones de estas, ¿sabes? Lo típico que se ve en las películas de sí, Estados sí, Unidos sí, sí, sí. es exactamente igual. O sea, pero eso es muy turbio porque los hospitales serían empresas Claro, y una empresa siempre busca tener su beneficio, beneficio. exacto. Siempre busca su beneficio. Uno, porque quieren más dinero. Dos, porque tienen una responsabilidad. Una empresa tiene la responsabilidad de mantener a los empleados que tiene. Claro, Y sí, tú sí, sí, imagínate que tú tomas malas decisiones como una empresa, te vas al carajo y se van a la calle 500 personas. claro, Es una responsabilidad. sí, 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 sí. Pero claro, ya ahí empieza a tomar decisiones en favor de la empresa y no del paciente. Y Claro. eso es lo que no podemos permitir que pase aquí. Ok, ok, ok. No, súper interesante. Sí, y realmente antes preguntaste que la diferencia entre hospital público y privado. Sí, Eh, realmente lo que sirve la seguridad privada o la asistencia privada aquí es para acceder a los especialistas con menos lista de espera. ya, Y, y es lo que te iba a decir, que creo que aquí simplemente se hace para que aquí a lo mejor tienes algo, pues, para que te vean esto, pues tienes una lista de 6 meses, por mm, decirte, que a lo mejor es más, a lo mejor es menos. sí, Pero claro, entonces dices, pues nada, voy por lo privado y... pero muchas veces va a ver a los mismos médicos que en la pública, porque los médicos de la pública trabajan en la privada también.
Ah, vale, ok. O sea, hacen, a lo mejor, si pasan consultas en el hospital por la mañana, a lo mejor tienen 3 días a la semana que hacen por la tarde en el hospital privado, Ok, vale, 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 ok, ok, ok. ¿sabes? Sí, que están en los dos lados, Están al en fin y los al dos cabo. lados. Y eso no es bueno, claro, porque es Claro, estás como que en los días libres de que estás trabajando. lo que tú Claro, deberías de estar desconectando, no solo estás trabajando, sino que te estás metiendo en la cabeza más información de más pacientes aún. claro. Y es una movida. ¿Qué pasa? Que sí que ves a los especialistas un poco más. Ahora, después del COVID, tío, no sé si yo es que tengo seguro privado por el tema de eso, para tener mis revisiones dentales y todo esto, ¿no? Ok. Eh, pero ahora la lista de espera está casi igual que en la pública, ¿eh? Vale. Después del COVID. Ostras, Yo creo que durante el COVID, o lo que me dicen es que durante el COVID se empezaron a hacer seguros privados la gente a tope. ostras. Y ya han visto que, pues eso, que Sí, al que principio, ya al es más o principio, menos la lista, ¿no? Igual en un sitio, o a lo mejor la diferencia mínima, ¿no? claro, y en su momento dijeron, pues ya me lo dejo porque sí que es verdad que en su momento tenías listas de espera mucho más cortas. Pero ahora, realmente, y determinados especialistas, por ejemplo, yo ahora para ver un dermatólogo, tío, Ok. para ver un oftalmólogo, vamos, Sí, te tiras meses y meses y meses de lista de espera. Y realmente hay recursos porque hay oftalmólogos en algunos centros de salud. claro. Sí, sí, sí. Hay, bueno, dermatólogos ya no lo sé, pero sí que hay, por ejemplo, no dentistas, sino, ¿cómo se llama? Maxilofaciales. Vale. Y te hacen revisiones dentales en algunos centros de salud. Sé que en el de, ¿cómo se llama? Barranco Grande, Ok. tienen uno de los dos, o el oftalmólogo o el Mm, dental. Y no son todos el centros de salud, pero que quiero decir que estos sí, recursos están. Y sí, también hay psicólogos, hay muy pocos psicólogos, pero sí. también hay psicólogos en algunos centros de salud y tal, que lo que quiero decir es que Sí, que al fin y al cabo también la pública, tienen mucho menos, pero están, ¿sabes? claro. Y eso es algo interesante también de ver y realmente la atención Sí, es más o menos. va a ser más o menos igual. El tiempo que te atienden, ya por experiencia te lo digo, que es más o menos el mismo. Ok. Pues, y de hecho, incluso en la pública se tiene a lo mejor un poco más de tiempo porque Sí, también en la privada me imagino que les buscarán presionan más, rentabilidad exacto. de. ¿Tienes tanto tiempo para atender a más pacientes? O. Sí, sí, sí. Que no, yo me imagino que será así, pero que supongo que si en la pública ¿Tú nunca has ignoran, trabajado por privada no, ni? lo intento evitar. Lo Vale. intento evitar, porque además pagan mucho menos Ya. y normalmente sueles tener más Pero, pacientes. ¿paga mucho menos aquí en España o también en Aquí en fuera? Tenerife. Vale. Porque también tengo compañeros del máster, todos están trabajando en la privada, porque en la península está fatal la cosa, Ok. y todos están trabajando en la privada, pero algunos con diferentes empresas, diferentes Sí, hospitales, tal, y algunos estaban cobrando bien, 1.800, 2.000 pavos, y otros estaban cobrando 1.200 pavos. vale. Entonces, depende. No Claro. sé cuánto están cobrando aquí, a lo mejor 1.400, 1.500 pavos, pero Ok. si te pagan mejor en la pública. Ya. Y a ver, yo la privada sí. ¿Consideras que está bien pagado un Ah, enfermero? sí, sí. Vale. Eh, Otra cosa es que debieran de subir los sueldos por la inflación. Vale. Eso ya es otra cosa completamente distinta, pero realmente se puede vivir con Claro, un claro. sueldo de Pero enfermero. para lo que has estudiado, lo que tienes que estudiar y Ah, tal. bueno, eso ya es otra historia, tío. Sí, me refería a Me eso. gustaría que cuanto más preparado estés y más te pagaran, ¿no? Claro. Evidentemente, porque tú estás invirtiendo. Sí, sí, Eh, sí. Sí, tú, no sé, bueno, aquí mismo tú dijiste que pagaste 3.000 euros claro. por un máster, ¿sabes? Claro, exacto. En Inglaterra, eso sí que está un poco mejor en Inglaterra porque funcionan por bands, ¿no? Allí todos los empleos caen en una categoría, vamos a decir, ¿no? Entonces hay de la categoría 1 hasta la categoría 8 o 9, ¿no? Entonces los enfermeros ya de base son categoría 5. Vale. Pues eso, tú caes como enfermero en categoría 5, ¿no?
pero tú puedes ser supervisor junior de una unidad y ya es categoría 6, que es un poquito más. Ok, Puedes ser supervisor de la unidad y pues vale. categoría 7. Después Sí, que también va influye subiendo. y tu responsabilidad Claro. también. ¿Qué pasa? Que dentro de la categoría hay varios eslabones no tienes que hacer nada más que tener experiencia. O sea, Vale. si tú estás en el mismo empleo, creo que Durante a lo mejor son 5 años, o ponle. sube Vale, claro. Aquí eso se equivale a los trienios, vale. que disfrutas de más dinero, ¿no? Y de incluso más horas de vacaciones. Ah, vale, ok. Pero para conseguir trienios, eh, tienes que sudar. Y Vale, aquí realmente los primeros años que curras no tienes vacaciones, porque estás de contrato en contrato. vale. Pero sí que es verdad que ya una vez llegues al tope de los trienios, ¿Sabes? Vale, no vale. sé, porque eso es algo que es tan lejano para Vale. mí que no sé. Sí, sí. Pero sí que es verdad que ya llega un momento en que dejas de cobrar más y tú a lo Vale. mejor sigues preparándote, sigues formándote, ¿sabes? Ok, ok, ok. Y también otra cosa que deberían de meter es que los servicios especiales deberían de cobrar más. Claro. Pues no es lo o ¿por qué? Tú coges a un enfermero de planta y lo pones en una UCI, y igual el enfermero de planta se patina, porque son cosas muy específicas, Ujú. no es que el enfermero de planta sea menos, Sí, sí, porque sí. no, ¿sabes? Pero que son Sí, son diferentes cosas con las que máquinas, tío, trata. son máquinas, ventiladores, con medicaciones que no se usan en las plantas y tal. Sí, que es Eh, diferente al fin y al claro, cabo. Es pero como si tú vas a un trabajo nuevo. Por ejemplo, yo que he trabajado de contable y cosas así, no es lo mismo llevar la contabilidad en un sitio que en otro, aunque sea claro. el mismo programa, las mismas cosas. Claro, el tema Pues es que si claro, tú coges a un enfermero de la UCI y lo pones en una planta, vale. se va a desempeñar mejor, porque ha Porque ha estado en lo tratado con peor, todo, ha ¿no? estado en lo peor. Claro. Y realmente lo demás va a ser, no va a tener que hacer procedimientos que él no haya hecho, porque en la UCI hace desde todo, desde poner una cánula, una vía, a poner una vía central, a poner sondas nasogástricas, hace un poco de todo o lidiar con muchos tubos y tal, Vale, ventilador y tal. Y en la planta a lo mejor estás con el oxígeno en lo máximo, tal, que vale. realmente no se las va a desempeñar mejor. Sí, Entonces, si tú tienes un enfermero que puede estar en todas partes y enfermeros que en determinados sitios lo va a pasar mal, vale. es que la gente de esos sitios deberían de cobrar más, Claro. ¿no? Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Entonces, esas cosas deberían de De mirarse, premiarla, sí. pero sí, eso es lo que opino yo, vamos, pero de Claro. resto, tío, ¿Y qué ha sido, o sea, tú personalmente, qué es lo peor que has visto tú estando, eso, atendiendo a alguien o lo de peor, yo qué sé, traumático, ¿qué? sí, a nivel traumático que has dicho tú, uff, esto le pasó y dije, cuando lo vi, flipé o algo así. A ver, yo tuve un tío que se tiró de un puente, por ejemplo. Ostras. Y realmente verlo no lo vi porque había mucha gente, pero sí que es verdad que, o sea, estaba por fuera pasando bolsas de sangre, eh, porque es que no te puedes acercar hacia, habría tanta gente ¿Y preparándolo llegó para a quirófano, sobrevivir? que va. Ah, vale, vale. Pero lo preparaban para quirófano y había tanta gente encima de la persona alrededor de la cama Que no veía. yo no ni lo veía ni podía acercarme ni nada. Yo lo único les tiraba medicación, les tiraba las bolsas de sangre y tal. Eh, lo más ¿Es mucho traumático caos cuando están operando a alguien y tal? ¿O en está todo más o no, menos? en una operación no. Vale, Cuando hay una emergencia, sí. Cuando hay, por ejemplo, eso, que un accidente de tráfico, una parada. Las paradas son caóticas, tío. ok. Son súper caóticas. Sobre todo cuando las atiende gente que no están acostumbrados a ver muchas paradas Vale, y que no están entrenados, por así decirlo, porque las paradas tienen un protocolo. Sí, tienen un protocolo, ¿vale? Entonces, los de la UCI, por ejemplo, que ven paradas casi todos los días, y que son los que forman a la gente para vale. atender a las paradas, pues lo llevan mucho más ordenadamente que Sí, igual si hay una parada en una planta, vale. que a lo mejor Que hacen no es tan habitual. no es tan habitual, para nada.
pero puede pasar, claro, pero no Claro. es tan habitual. Y bueno, se junta ahí, tío, le empieza a llegar gente, porque la parada tiene que ser algo muy estructurado, con un líder del equipo, alguien que ya puede ser un médico, un enfermero, Sí. que tenga confianza en sus habilidades, que sepa, que esté Que bien sepa qué es lo que formado, está que haciendo. sepa lo que está haciendo y que en ese momento tome el liderazgo. Ok. Y el resto, el líder lo que hace es asignar roles, ¿no? A Vale. los demás. Y los demás tienen que hacer los roles que están haciendo. Y súper importante la comunicación y que cada uno tenga un rol y eso. Pero, ¿qué pasa? Que una parada con 4 personas, el líder no hace nada, el líder está mirando el monitor a lo mejor, está diciéndole las compresiones que sean más bajas y más lentas o más rápidas, tal. Vale. Ahora dale esto, llevamos 2 minutos de parada, Vale. vamos a mirar el pulso, vamos a mirar, le damos atropina, tal, no sé qué. Ok. Está Eh, controlando todo. claro, porque no está haciendo cosas. Y los otros, cada uno está haciendo una cosa. Dos están haciendo compresiones, se van turnando. El otro va dando medicación. Cada uno sabe lo que está haciendo, pero como no haya orden, Claro, claro, claro. empiezan a muchos gritos, no Sí. hay comunicación. O que algo falla de lo que estén Claro, haciendo. o sea, no hay o no hay, se le ha dado atropina, se le ha dado adrenalina, tal, no sé qué, no se sabe, ¿sabes? Entonces, Vale. por eso es muy importante y al final cuando llegan los médicos, en las plantas los médicos suelen liderar las paradas Vale. porque son los que más formados están en las plantas, Vale. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero realmente en la UCI cada uno sabe, y además los que van en las ambulancias también, Vale. normalmente cada uno adopta un rol porque a lo mejor tú coges mejor vías que yo, a lo Sí. mejor yo hago mejor compresiones que tú, Ok, ¿sabes? Y sí, sí, yo lo sí. que me dedico normalmente ya es cada uno, si somos un equipo cerrado, cada uno ya sabe lo que es bueno y lo que Sí, va, en y lo que plan, va. yo voy a hacer esto, tú vas a hacer Claro, esto, los porque esto roles se me da están más mejor. definidos, y entonces Claro. más ordenados, pero las paradas son súper caóticas normalmente. Y eso da un poco de miedito, pues se juntan muchísima gente, normalmente tienes que echar a gente fuera, Vale. y Ok, en ok, fin, ok, ok. pero bueno, que sabemos lo que hacemos, ¿no? Sí. No tengáis Hombre, miedo. hombre, aunque hay veces que no, me imagino, porque... Sí, pero siempre hay alguien que sabe, Vale, sí, siempre hay sí, alguien sí. que sabe, pero ya te digo, que al final los pacientes no se suelen morir porque Sí, por no, fallo. por fallos que o no sabemos lo que hacer, no, eso ¿Has no pasa. tenido algún fallo? O sea, en plan, no tú, sino a lo mejor también Sí, de tal sí, sí, compañero. Bueno, y yo compañero. también, me he equivocado de dar medicación que no es, Mm, o Pero que hayan sido bastante graves. en mi caso no, pero sí hay casos, por ejemplo, aquí en La Candelaria hubo uno hace unos años en el que se murió un bebé. Ok, Porque se le puso la leche, sabes que a los bebés le sí, alimentas con leche. Se le puso la leche por la vía endovenosa y, vale. eh, Ostras, y se murió. ostras, Ese error lo he oído más en otros sitios. vale, Y entonces estas cosas no pueden pasar, pero pasan algunas veces. Son vale. muy raras, muy raras. Otras que a lo mejor le den una medicación que no es a un paciente y resulta que ese paciente es alérgico. Vale, ok. También pasa a veces. Y pasa cuando estás sobresaturado, cuando el personal está estresado, está cansado, está trabajando demasiadas horas, cuando no se respetan los descansos, cuando el entorno de trabajo no es agradable, Sí, aunque nunca va a ser súper agradable, ¿no? Pero cuando no. sí, que no estás cómodo, por Claro, así y decirlo. estos errores pasan más cuando se dan todas estas condiciones. Y pasan. A mí me ha pasado de dar la medicación que no es a un paciente, Vale, que he tenido mucha suerte de que ese paciente vale. no le influía en plan, en el Sí, que sentido de no, que no alergia. era alérgico y que tampoco la medicación por ejemplo, de equivocarme de antibiótico, ¿sabes? En vez de Vale, uno darle otro, pues un antibiótico. Al fin y al cabo le da una dosis que es la vale. misma, es la dosis correcta que se le daría a un paciente, pero no es el antibiótico Exacto, que le vale. tenía que dar a ese paciente. Ok, Que, que no le va, lo peor que le va a pasar es que no le va a hacer nada, ¿sabes? Que no le ok. va a ayudar para la infección que tiene, ¿sabes? Sí, He tenido suerte por eso, pero esto me ha pasado en el COVID.
Vale, ostras. Porque era muy loco, tío. El COVID era muy loco y era un descontrol y tal. Y ahí es donde se cometen errores, tío. Y sí, los errores se cometen. Y lo Ok. más importante, y lo que siempre le digo a los alumnos que yo tenía porque cuando yo trabajaba en la planta me llevaban alumnos y tal, Sí. tío, has cometido un error, pasa, ¿vale? Lo primero es informar que has cometido un error, Mm, decírselo al médico que lleva al paciente, oye, ok. he cometido este error. Ver que el paciente está bien, evidentemente. Claro. Ver las alergias del paciente, si es en Sí, este si le caso, afecta y claro. todo eso. Y eso, y hablarlo, Sí, decirlo. y Porque, asumirlo claro, y... tienes miedo de que te vayan a echar la bronca, que sí, te la echan, porque Ya. te la tienen que Hombre, echar, claro, tío, que has claro. cometido un error. Pero no te van a echar del curro, a no ser que mates a alguien y Sí. sea en plan de cómo este paciente, cómo ha muerto, ¿sabes? En plan de cómo puede Sí, sí, haber sí, muerto sí. este paciente. No te Y van a echar. y que si no lo informa se va a saber igualmente, ¿no? Me imagino, en Sí, plan... de alguna forma se va a saber. Y al final, confías menos en una persona que se ha callado, en una persona que ha cometido un error y lo ha Exacto. dicho. Eso lo digo por experiencia y de verdad que es algo Sí. que le hago mucho hincapié a los alumnos, tío. No tengáis miedo, tío. Sobre todo aquí en España cada día estamos en una planta distinta, Ok. con un millón Sí, de pacientes pacientes distintos, diferentes. con patologías distintas. No lo podemos saber todo. Sí, sí, sí. Sí, Bastante sí, 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 sabemos. sí. Eh, Tío, hay que ser humilde. Es muy importante. Muy, Mm, muy humilde. ok. También te quería preguntar, Mm. ya más tal, si te ha llegado alguna vez, en plan, algún paciente que se ha introducido algo por Sí, parte, claro, claro. esas cosas así, anécdotas graciosas. Claro, tío. Y bueno, y ya no solo que me hayan llegado a mí, sino que esto lo hablamos, entre nosotros lo hablamos un montón, es que Claro, son nuestras o sea historias que, claro, favoritas. cuando dice, Claro, pues a mí me han... ¿y qué cosas así has visto, por ejemplo? Pues que yo haya visto... pues fíjate que yo no he visto tanto gente introduciéndose cosas como, por ejemplo, un paciente que llega con una gallina enganchada al pene. Ostras. Es que aquí, ¿sabes? Sí, 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 sí. El La pueblo. claro, claro. Entonces, esas cosas, o yo qué sé, de llegar a un paciente Qué fuerte una gallina. llegar a un paciente con trozos de papel de platina en el pene. De papel de platina. Sí, sí, tío, ¿sabes el papel de platina, el papel de aluminio Sí, este? el del Vale, horno, pues ¿no? con trozos cortes y tal, y trozos incrustados, y después que al rato te llega una chica con heridas De iguales. condón. Exacto. No te lo puedo creer. Exacto, exacto. Cosas así, bueno, Tío, y ¿cómo follas con papel de platina? no, es que tienes que ser muy tonto o estar muy cachondo y muy tonto, porque de verdad que no tiene sentido. Y después que me hayan contado, pues, bueno, de todo, tío. Botellas metidas Suele ser bastante habitual. En A plan, cosas ver, así, en no es plan tan random. habitual, no Ah, es tan vale. habitual, pero las anécdotas Son graciosas. no, las anécdotas nos faltan, Vale. porque pasa más de lo que la gente pensaría, Ok. vamos a decir eso. O yo qué sé, a lo mejor vibradores, ¿Mm? hay vibradores específicos para sexo anal, Claro, que sí, tienen sí. un tope, que no se mete. Vale. ¿Por qué? Por- Porque hace tope. Claro, exacto. Porque una vagina, vamos a decir, porque evidentemente nosotros no nos Sí, meteríamos en ningún otro sitio. Una vagina no tiene un tope al final, sí, no sí. va a llegar más arriba de lo que mida la vagina. Pero un ano conecta con un intestino y el intestino sigue para arriba. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que te llega gente pues con botellas metidas, Qué fuerte. con una berenjena o con rollos así, no sé, cosas muy, muy, muy locas, tío, muy locas. Qué Y después fuerte. ya hay otras historias más graciosas en plan que no tienen nada que ver, como yo qué sé, teníamos unos robots en Inglaterra que eran una plancha que iba en el suelo ¿Mm? y tenía ruedas y el robot tú le ponías cosas encima y te las llevaba donde tú Sí. quisieras, ¿no?
Pues en urgencias de uno de los hospitales había un gato que los de trabajadores de urgencia pues los alimentaban y tal. Sí. Pues resulta que el gato se metió y cagó en el pasillo y el robot lo fue arrastrando la mierda Por todo el por todo el pasillo. hospital, tío. Y sus rollos Y todo así, lleno, todo va. rollos así no sé, son graciosos, tío. Pues sí, sí, sí. Y bueno, también te quería preguntar, tema de la eutanasia. Mm, Si tú que estás con pacientes que los ves sufrir ahí, ¿qué opinas sobre ella? que debería, bueno, ya es legal aquí en España. Bueno, aunque se está debatiendo si, claro, que ahora a lo mejor cambio de partido y De tal. momento es legal. Sí, de Y momento. lo que pasa es que es muy estricto, en el sentido de que tienes que reunir unos requisitos, solicitarla y esa solicitud la revisa un tribunal, que supongo un equipo de eutanasia, pues vamos a decir, como el mismo el equipo de trasplantes, ¿no? Ok, Tú necesitas un órgano y reúnes unos requisitos, pues una gente lo valora, ¿no? Y valora si realmente te lo aceptan o no. Pues es lo mismo con la eutanasia. Tú tienes que tener una enfermedad crónica, incurable y que te esté causando, evidentemente, pues dolor sí. O crónico sea, para aplicarla, tiene que ser algo que ya esa enfermedad te vaya a llevar a a la morir. muerte. Sí, exacto. Vale. Y que te esté ocasionando un sufrimiento que no se pueda tratar con medicación, Mm. que, bueno, que se trate, pero que no sea, no te alivie la medicación y que tú realmente, porque tenemos pacientes, tío, que le das un paracetamol y se le va el dolor, ¿vale? Y tenemos pacientes, es que hay distintos tipos de dolor. Y hay pacientes que tú le puedes dar de todo Y y siguen. siguen sufriendo. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente tú lo puedes curar y al final se va a casa y sin el problema, bien. Pero hay cosas que no puedes curar y hay cánceres que no puedes operar porque te lo Claro. cargas al paciente. O y eso, y es necesaria la eutanasia. Es necesaria y no solo debería de estar, es que realmente creo que está muy reservada al mismo tipo de pacientes que tengan Es que ¿cuántas enfermedades terminales, Ya. incurables, que te ocasionen sufrimiento Sí, sí, sí. Que. ¿cuántas? Cáncer, Mm, ya. ¿no? Sí, sí, sí. Es que ¿cuántas más hay? Al final los que se pueden beneficiar Son son solo los solamente. pacientes que estén muriéndose de cáncer y que estén sufriendo un montón, que Ok. sí que la necesitan, ¿vale? Mm, Pero hay muchos tipos de sufrimiento. ya. Y hay pacientes, tío, que a lo mejor se quedan, o sea, es que no sé cómo, eh, tienen una hemorragia cerebral, Vale. ¿vale? Ok, ok, ok. Y de repente se quedan en una silla de ruedas, pierden prácticamente toda la función cognitiva, no pueden hablar, se quedan, sí, Sí. respiran sin respirador, Sí, sigue sí, vivo, sí pueden comer y pero. tal, siguen vivos, pero no, ¿sabes? Ya. Sí, 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 sí. Eh, ¿Esa gente merece vivir así? Ya. Sí, sí. Si ellos quieren, Las podrían. familias merecen, las familias también. Es Ya, que no claro. solo los pacientes, tío, los que sufren. Sí, 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 sí. Tú De hecho, imagina, incluso a veces puede que sufra más la familia que. claro, porque hay veces que el paciente no se entera, Sí, sí, sí. porque no tiene la capacidad de enterarse. Y hay otra, y la familia, tío, tiene que sacrificar su vida y para verlos sufrir. Ya. Sí, 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 tal Es cual. duro, tío, es duro. La eutanasia es muy necesaria, tío, y la realidad es que hay muchos países que la tienen Sí. legalizada, funciona bien con una ¿Cuánto buena lleva aquí legislación. ilegal? No lleva mucho Nada, dos tampoco. años, máximo 2 años así. Ok. Y si tú la legalizas bien y si tú la regulas bien, es una herramienta, tío. Sí, Es una es útil. herramienta. Sí, es útil, exacto. No, eso no quiere decir que cualquier paciente que solicite Sí, la en eutanasia, plan, yo quiero tal. O en sea, plan, o por ejemplo, se ha muerto mi mujer, no quiero vivir más, eutanasia. ya. No, Sí, sí, sí. colega, no. Eh, pero hay muchos países que es una herramienta que se utiliza bien, bien regulada, todo, bien regulada, ya sean todo en realidad, drogas, todo, bien regulado, bien legislado. Yo pienso que a lo mejor si se legalizaran algunas drogas y se regularan bien,
dejaríamos de tener a lo mejor tantos problemas con drogas. Ya. Y también que ayudaría también tanto a nivel económico y todo. Claro, generas puestos de trabajo, eso, tú al final es una Cobras persona. también su IVA, su... Sí, y tío, una persona, por ejemplo, el caso de la persona que le pasa algo en el cerebro y se queda tieso, Sí, em, tú tienes que dar no solo tienes que dar la pensión de discapacidad o gran incapacidad o como sea que sí, clasifique, temporal. tienes que dar también una ayuda Claro. para los cuidados. Sí, 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 sí. Entonces es dinero que le cuesta al Estado. Claro, 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 Y esa claro. gente puede vivir si los Sí, cuidas bien, sí, sí, sí. los pueden vivir hasta los que se mueran, vamos. Claro, claro, claro. Y realmente no es una enfermedad terminal que lo vaya a matar, Ok. ¿sabes? Entonces, realmente yo creo que es una herramienta que debería de utilizarse bien. Si se utiliza bien, Sí, es todo útil. bien regido Claro, claro. con normas y tal. Y además piénsalo, a ver, eh, ¿cómo se va? Porque hay muchas cosas que dicen, no, no lo legalizo porque la gente siempre encuentra una forma de Sí, aprovecharse de eso. como se queda medio legal No, o o... algo de que se aprovechan y encuentran vacíos legales y se Exacto. encuentran. En qué puede beneficiar a alguien colarse y medio aprovecharse de un vacío legal tal para conseguir una eutanasia? Ya. Sí, sí, sí. ¿En qué? Ya, ¿Sabes? ya. Sí, 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 sí. Es Tal que cual. no tiene sentido. Tal O cual, tal cual. sea, a no ser que sean todo en temas de herencia y tal, pero, pero realmente lo veo algo muy rebuscado, ¿sabes? Claro, claro. Sí, y que, a ver, detrás de eso también es eso, que está alguien regulando, mirando si este Claro. caso es correcto. Claro, sí. Vale, puedes poner incluso una trabajadora social con los médicos, con los enfermeros, tal, un equipo de un médico, Sí, enfermero, trabajadora social para ver todos estos casos. Y vale, ¿de verdad este paciente se puede beneficiar de acabar con su vida? Pues, pues vamos a hacerlo. no sé si habrás pasado por diferentes plantas, Sí, pero muchas. ¿cuál es la que más te ha molado? UCI. UCI UCI. es la que más me ha gustado. También me gustó mucho. La cirugía me suele gustar más que médica. Aunque me llevo mejor con los médicos que con los cirujanos. Pero me suele gustar más cirugía porque el paciente llega con un problema que se puede solucionar normalmente y ves un progreso, ¿sabes? Son más rápidos, los pacientes están menos tiempo en la planta y tal, y suelen estar mucho menos tiempo y la verdad es que a mí me gusta más, pero la UCI es mi favorita, vamos. Ok. Y bueno, ¿y la que menos? No, te da igual. Bueno, quirófano es Vale, un no para mí. Esterilización es muy aburrido, vale. que es básicamente el Sí, servicio para esterilizar los materiales de quirófano. Es que hay enfermeros en todas partes, tío. vale. Y después gastro no me suele gustar porque suelen ir muchos pacientes alcohólicos, o sea, porque es Vale, gastro y es hepático también, ¿no? Normalmente. Y ok. suele haber mucho alcohólico, mucho drogadicto y son pacientes muy difíciles de lidiar y normalmente ahí se suele juntar con agresiones al personal, Vale. físicas y verbales y la verdad es que a mí no me mola, vamos, para nada. ¿Has tenido algún evento paranormal tipo Jordi Wild? Bueno, en Sí, realidad, hay supersticiones en los eso te iba a hospitales. decir, en los hospitales Sí. es bastante... Por ejemplo, hay varias supersticiones. La primera es que si ves una mosca, es que se va a morir alguien. ¿En serio? Ostras, eso nunca lo había Pero, a escuchado. ver, yo te Pero digo hay moscas en todos lados. Bueno, en los hospitales no bueno, sí, muchas. en realidad en los hospitales no mucho. En la, Estos son creencias, ¿no? Yo no las creo, ¿vale? Pero Sí, son sí. creencias. Y esa es la primera. Y después, otra que me hace mucha gracia porque realmente suele pasar, en realidad, es que si se muere un paciente, esto lo decíamos en Inglaterra, ¿no? Si se muere un paciente, se mueren dos más esa semana. ¿En serio? Sí, en plan de que las muertes vienen de tres en tres, normalmente. Y a lo mejor te Qué te curioso. puedes pegar 6 meses sin tener ninguna muerte de ningún paciente, y se muere uno Y en esa y semana? se mueren tres. Ostras, Y es algo que es qué curioso. curiosísimo, tío, es O sea, curiosísimo. y pasa. A ver, realmente No siempre. no me he puesto a medirlo, pero sí es verdad que cuando se muere uno, a lo mejor se Es mueren casual, un par de dice. ellos más O en quizás un a lo mejor periodo te corto de. fijas más.
¿O dices, A lo mejor, pero sí que es verdad que se mueren un par de ellos más en un periodo corto de sí? tiempo. Y tema de eso, en plan de rollo espíritus y No, cosas así, no, en plan no llegas no. a... A ver, es verdad que en un hospital, por la noche sobre todo, es un sitio que Queda mal rollo. a ver, yo ya... Claro, tú estás acostumbrado, pero, o Pero sea, se por oyen ejemplo, muchos eso. ruidos raros porque realmente tú puedes estar fuera, tú no estás en las habitaciones de los pacientes siempre, ¿vale? Tú Claro. intentas darle la privacidad a los pacientes y intentas dejar que descansen, ¿no? Sí, sí. Claro, tú oyes a los pacientes hacer sus cosas, en plan de moverse, abrir cajones, tal, no sé qué. Entonces, a veces, de vez en cuando oyes ruidos muy raros, ¿sabes? Claro. O pacientes que están un poco oídos de la cabeza y que gritan, ¿sabes? O que Vale, vale, vale. tenía un auxiliar, tío, que se llamaba Miau. Se Miau. llamaba Miau, tío. No sé dónde era, y creo que era africana o algo así. Y se llamaba Miau, tío. Y Y tú... claro, le decíamos, ¿cómo quieres que te llame? En plan, no, Miau, tal, es mi nombre. Y claro, teníamos un par de confusos en la planta, tío, y cada vez que le decíamos, oye, Miau, tal, y se quedaba, "Ay, hay un gato aquí, hay un gato aquí". Y Perfecto. la verdad es que era gracioso, pero sí, no, pues son bastante supersticiosos los enfermeros sobre todo, y Sí, los auxiliares. Los médicos a lo mejor no tanto, pero los, los enfermeros y auxiliares son muy supersticiosos. qué guay. Es muy gracioso. En cuanto Aparte, a trasplantes y cosas de eso, trasplantes no serán los cambios de sexo, eso, ¿no? sí. Pues de mujer a hombre son más, bueno, no, en realidad es que, a ver, son más complicados de mujer a hombre, son más dolorosos de hombre a mujer. Vale. De mujer a hombre lo que hacen es coser la vagina, Sí, eh, hacen unos testículos artificiales y hacen un escroto artificial con un colgajo de piel ok. y que usan parte piel de la vagina, porque la vagina tiene los labios externos, los Sí, labios internos, tal, pues usan los labios externos para crear los testículos y el escroto, perdón, y después se forma, se hacen unos testículos que suelen ser pues ahora, en verdad no te voy a decir de qué son porque no me acuerdo, vale. pero son artificiales y que de hecho tienen un mecanismo que hincha el pene. Ah, Y ostras, después con colgajos de un piel, botoncito, tal. claro, con injertos de piel de diferentes partes, que suelen ser de aquí, del antebrazo, zonas que son piel más suave, más fina, Ok. pues se crea el pene y el glande es el clítoris. Ah, vale. ¿Qué pasa? Que el clítoris no solo es lo que todos Sí, entendemos por clítoris. El clítoris en realidad tiene una forma que es el lo que monigote este sobresale. así, y después también son dos labios así grandes Vale. que van alrededor de los labios de Sí, los labios externos y los internos. ok. O sea, eh, ¿qué pasa? Que eso lo digo porque al construir la vagina no se consigue un clítoris real con todas las partes del clítoris. Ok, Se usa el glande para emular el clítoris y sienten placer y tal, ok. pero no funciona ¿Y a la igual inversa? O sea, cuando es de... de mujer a hombre. Sí, O de hombre a mujer o de mujer a de hombre. mujer a hombre. De mujer a hombre, pues, es que somos más, en nuestro aparato reproductor es mucho más sencillo en realidad. Pero que cogen el clítoris Y de lo, ella. lo usan para la cabeza del pene, para el glande. Ostras. Y siente, es sensible y tal. ¿Qué pasa? Que de hombre a mujer te tienen que construir bueno, te quitan el pene, ¿no? Usan el glande para construir el clítoris y te tienen que construir la vagina. Ya. Entonces te hacen un agujero y te construyen más o menos lo que es todo lo que es las estructuras externas de la vagina. Y en el agujero tú tienes que ponerte ¿cómo se llama? Como lo que te ponen en las orejas para los piercing para hacértelo más grande. Unos Dilataciones. dilatadores, exacto. Tienes que ponerte unos dilatadores para mantener la forma de la vagina porque eso es una herida que se empieza a cerrar Ah, claro. y eso duele muchísimo. Uf. Muchísimo, muchísimo. Duele, es Buah. insoportable, duele un montón. Ostras. Así que el que está dispuesto a pasar por eso, Buf. tío, claro, el que está dispuesto a pasar por eso Ya. es que de verdad lo quiere, tío. Sí, 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 sí. Uf, qué chungo. Claro. Pues
Muy explícito, me dolió todo. Ya, tía, ya. Pero eso también sirve para respetar un poco que la gente que de verdad pase por este proceso, hay que eso, respetar un poco lo que ellos quieren ser, porque realmente si están dispuestos a pasar por todo este dolor y estas mutilaciones, que son mutilaciones, Ya, sí, sí, hay sí. que pensar si realmente merecen que las respetemos, ¿no? Y bueno, en verdad todo el mundo necesita ser respetado, ¿no? Sí. Pero vamos, que Sí, que no es algo tan fácil como no, parece a no es simple tomarte una vista. pastilla y de repente. Sí, 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 sí. Ok. Y bueno, si no tienen ninguna preguntita más, te voy a hacer la última pregunta. Dígamelo. Esa era la. No. Ah, ¿Cuál es la última pregunta? ¿Qué pensabas? no sé. Ah, ¿cómo me definirías, ¿A, Dani? a ti? Sí. Uf, Es que, o sea, es algo que quiero preguntar a partir de ahora siempre. Y claro, a vaya. ver, tú tienes lo guay de que me conoces, Claro, pero claro. claro, cuando alguien no me conozca, Eso es jodido, eso es jodido. sería Eh, prejuzgarme. a ver, es que tú sabes que yo tengo sentimientos, ¿no? Cierta debilidad. Un tío de puta madre, tío. Tranquilo, con la cabeza amueblada, vive y deja vivir. Y eso no molesta a nadie. Tú puedes tener tus ideas para ti y no molesta a nadie. No intentas inculcar tus ideas o imponer tus ideas en nadie. Y una persona muy tranquila que vive su vida tranquilamente. Nada, ¿qué te ha parecido la charlita? Divertida, tío. A mí me gusta hablar de estas cosas. A ver también que se dé un poco a ver más lo que es la enfermería, ¿no? Y eso, que no somos los asistentes del médico ni nada. Ya, sí. Y la verdad es que a mí me gusta hablar de enfermería, tío. Si es que al final es a lo que me Hombre, dedico claro. Ajá. Es verdad que si me tocara la lotería, te daría Hombre. por culo a la enfermería, ¿no? Pero Hombre, pudiendo estar en casita claro, claro. o A en ver, un el yate trabajo es trabajo, tranquila. el trabajo es trabajo y Claro, puede que mucha gente haga esto por vocación, pero no lo haríamos gratis claro. y necesitamos unas condiciones también, ¿no? Sí, 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 claro, Entonces, claro. si hablar de estas cosas ayuda a que se mejoren las condiciones, se mejoren los contratos y que nosotros podamos trabajar mejor, Sí, mejor. no, y que también sepan diferenciar entre esta cosa, qué es lo que Ujú, hace, claro. qué tal. Al Y eso final, mola. mira, al final el paciente en un hospital, ¿a quién llamas? Al médico, al enfermero, perdón. Claro. Al quien llamas al enfermero. Sí, 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 sí. Así que, y a los médicos no le cuentan ni la mitad de las cosas que nos cuentan a nosotros.